En primer lugar, gracias por vuestra masiva asistencia a este acto. Es maravilloso ver siempre este teatro de Utrera lleno, con el patio de butacas lleno, con gente arriba, en un acto en el que lo vamos a pasar muy bien, vamos a reflexionar, vamos a pensar, vamos a comprar un libro, porque si no, ¿a qué hemos venido aquí? Y en definitiva, un acto que es posible hoy gracias a la Fundación Caja Rural de Utrera, que pone en marcha una nueva edición de este ciclo que tiene ya casi 20 años de historia, la palabra escena. Por este ciclo, por este foro, han pasado algunos de los nombres más grandes de la cultura española. Ha pasado gente como María Dueñas, ha pasado pues a autores como Pedro J. Ramírez, Javier Sierra, Santiago Posteguillo, Fernando Sánchez Dragó, Fernando Sabater, una larga lista a la que hoy se unen dos protagonistas que han suscitado pues toda esta expectación que hoy estamos viviendo en este fantástico teatro, en este teatro donde vamos a hablar de filosofía desde un punto de vista quizás diferente al que ustedes piensan, o seguramente ya conozcan un poco el enfoque que se va a poner hoy aquí encima de la mesa. Estamos presentando un libro que se llama Era de idiotas. Un libro que recomiendo que lean, que recomiendo, por supuesto, como decía antes, que compren, y que en definitiva nos pone cara a cara con algunos de los problemas más importantes que vivimos en nuestra sociedad. Los filósofos habitualmente suelen hacer preguntas y les cuesta más trabajo responderlas, pero Vico tiene algunas respuestas que están en ese libro. ¿Qué les digo yo del autor? David Pastor Vico, filósofo, ahora mismo en estas últimas semanas lo han podido ver en multitud de medios de comunicación y escuchar en multitud de entrevistas que está realizando con este libro, que está pues dando mucho que hablar en el panorama literario. Es su segundo libro aquí en España con la editorial Ariel, aunque ya trae una larga trayectoria de México, donde estuvo más de 10 años impartiendo clases, nada más y nada menos que en la UNAM, impartiendo cientos de conferencias ante miles de personas, con una forma de hablar pues muy reconocible y yo diría que única. Y en definitiva, pues en este segundo libro, Era de idiotas, como digo, hay muchas cosas interesantes que pueden revisar, y él lo está mostrando en un montón de foros, como puede ser también La Sexta, donde lo están viendo en televisión en estas últimas semanas en Conspiranoico, ha estado también en Antena 3, hemos leído entrevistas de él en El Español, en El Mundo, en fin, que hay un recorrido muy amplio que hoy se va a poner aquí encima de la mesa con la presentación por todo lo alto aquí en Utrera. La verdad que es un honor poder presentar este libro aquí en el teatro, y además en un diálogo, una presentación a dúo, pues prácticamente con dos gigantes, no solo en altura, como los van a ver nada más que entren aquí por el escenario, sino también, por supuesto, en rapidez mental y en una forma muy particular de enfocar la realidad. Y es que Vico va a estar hoy aquí acompañado nada más y nada menos que por Manu Sánchez. Manu no necesita presentación, desde luego que ha marcado un antes y un después en muchos aspectos en nuestra tierra en los últimos años. Ellos han trabajado juntos, son amigos, y eso se va a notar hoy aquí, y yo creo que vamos a vivir un momento histórico, con lo cual lo mejor que yo puedo hacer es callarme, darle paso a ellos y que les deis un fuerte aplauso a Vico y a Manu Sánchez. Como digo, esto es un foro impulsado por la Fundación Caja Rural de Utrera, con lo cual, antes de que comiencen la presentación del libro, ese diálogo tan interesante que seguro que van a tener, pues es el momento también de que invitemos al escenario a Sergio Sierra, patrono de la Fundación Caja Rural de Utrera. Darle un aplauso fuerte, que viene muy elegante, ¿eh? Gracias, Alberto. Muy buenas noches. Me alegro mucho de saludaros a todos y a todas. Supongo que está en el subconsciente de todos nosotros que hay un montón de gente no muy lejos que lo está pasando bastante mal. Son días complicados, pero quizás podíamos tener dos elementos muy paliativos para todo eso, y lo tenemos en el escenario, porque no hay mejor forma de afrontar esos momentos tan duros como puede ser la filosofía y también el humor. Por lo tanto, yo creo que tenemos los condimentos
también para que nos ayuden a pasar estos momentos que deben de ser agradables, sabiendo que en el subconsciente pues tenemos todo eso presente. Y además quizás todo esto también nos tiene que hacer valorar mucho más lo que tenemos, porque todas estas personas también hay muchas que lo han perdido de pronto todo. Valorar todo esto me recuerda también a cómo describe Vico este teatro, y él lo describe diciendo que esto es un pequeño joyero que hay en su pueblo, y hoy lo suscribo yo totalmente, y además más que nunca, porque os puedo garantizar que me siento un privilegiado observando el teatro desde aquí, porque cuando está así lleno de gente es mucho más hermoso, os lo digo sinceramente. Y para nosotros desde la Fundación Caja Rural de Utrera eso hace que nos sintamos especialmente satisfechos, porque si estamos volcados para intentar apoyar, aportar y organizar cosas en nuestra ciudad, nada de eso tendría sentido si no contamos con vuestra confianza, con vuestra asistencia y con que participéis en todas las cosas que organizamos. Por lo tanto, os doy muchas gracias de corazón. Y ahora os explico brevemente el origen de esta presentación del libro. Como ya he dicho en alguna otra ocasión, yo conocí a Vico hace bastantes años cuando colaborábamos los dos en un programa de radio con Alberto, y ya desde entonces él mostraba la inquietud que tenía con vivir en Utrera y afincar aquí a su familia. Y lo tenemos en Utrera, que es donde vive y donde vive toda su familia. Hablando de todo esto, me comentaba a principios de año que iba a editar un libro y que le encantaría presentarlo aquí en Utrera. Entonces les dije, oye, ¿por qué no planteamos esto en la Fundación y organizamos una presentación? Y él me dijo, me parece bien, pero os voy a poner una condición. Me tenéis que dejar que me acompañe Manu Sánchez cuando lo presente. Entonces yo me quedé y le dije, vamos a ver, Vico, ¿eso es una condición de verdad? Vamos, tú sabes el cariño con el que cuenta Manu Sánchez aquí en Utrera. Por lo tanto, no creo que eso fuera una condición. Os transmito el agradecimiento de parte de la Fundación y de parte de todos nosotros por haber aceptado la invitación que hacíamos tanto a la presentación del libro como a Manu Sánchez que nos acompañara en el día de hoy. Y sin más, esperando que disfrutéis todos del acto y disfrutéis también vosotros del pueblo de Utrera, pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Utrera, buenas noches, muchas gracias. Empiezo tremendamente ofendido, también tengo que decirlo. En la primera intervención se ha dicho que no necesito presentación, que podía ser algo así como ser un impresentable. Y después ha quedado claro de que estoy aquí porque ha obligado a Vico a que yo estuviera aquí, así que ahora mismo todo puede ir a mejor. Estoy tremendamente... Ha sido muy ofensivo todo el arranque y ahora ya estaba... Broma aparte, es un placer hoy hacer de presentador de un amigo, de un filósofo, de alguien a quien admiro tantísimo, alguien que vive, crea y escribe en Utrera, pero que en Utrera casi arrancó y por Utrera va, pero que en medio ha dado vueltas internacionales y mundiales, cruzando hemisferios y grandes océanos, y que por avatares, por lo que después igual pasaremos, el destino marcó de una forma, creo que incluso entre macabra, caprichosa y muy ilustrativa, que este era el sitio, que este era el lugar y que aquí es donde esta mente brillante tenía que seguir arrojándonos luz a todos. Le doy las gracias a la Fundación, le doy las gracias a Utrera. Se decía hace aquí unos segundos que probablemente este teatro es bellísimo cuando está lleno. Tengo la suerte de que cada vez que lo piso lleno está, así que gracias a Utrera porque no falláis nunca, y hoy ver un teatro lleno para hablar de filosofía, de pensamiento crítico y para que la palabra tome la escena es un lujazo y es un síntoma precioso de que Utrera no se equivoca en la vida, y esto habla maravillosamente bien de ustedes, así que gracias a Utrera por dejarnos compartir esto. Vamos a arrancar porque hemos preguntado, oye, ¿hasta qué hora queréis que dure esto? Porque estaban como preocupados, oye, que queremos disfrutar un rato, y lo que hemos dicho es, ¿qué tenéis programado para mañana en el teatro?
por charlar no nos va a quedar, ni a Vico ni a servidor. Vamos a presentar este libro, Era de idiota, de David Pastor Vico, al que tengo la suerte hoy de cederle la palabra, de ir interpelando y de que vayamos a tener esta conversación, que espero que rematemos además con algún turno seguramente muy fructífero de ruegos, de preguntas, de anotaciones y de comentarios por vuestra parte. A Vico lo conocí hace ya muchos años. Nos presentó un tipo al que admiramos muchísimo, el Sevilla, don Miguel Ángel Rodríguez, y vi que eso quedó en mi vida para siempre y yo tuve la suerte de quedarme en la suya. Coincidió por aquel entonces que acababan de levantarle a los linces la condición de especie en peligro de extinción. Creo que ahora está como en especie protegida, ya no estaba en peligro de extinción, y yo pensé, teníamos el programa semanal, el late night de humor en directo, Colgados con Manu, y pensamos, bueno, el hueco de los linces, ya que parece que los hemos salvado a través del compromiso como sociedad, es tanto esfuerzo gregario, ¿dónde podemos enfocarlo? Y dijimos, vamos a buscar otra especie que tenga problemas para reproducirse incluso en cautividad, y pensamos en los filósofos, ¿no? Desde entonces hicimos una cosa, era una plataforma, se llamaba Salvemos a los Filósofos, después de que el lince ya lo dábamos por salvado, no después de invertir bastante dinero del erario público en salvar a los linces. Yo ya le hubiera dado pocas oportunidades más a los linces, era tan sencillo como decirle, señores, antes de cruzar, mirad para los laditos, ¿no? Pero por lo visto había que echar dinero y dinero ahí hasta que los linces se dieran cuenta. Yo no estaba muy a favor de aquello, tanto en cuanto ha habido otras especies animales muy nuestras a las que no se ha dedicado el mismo esfuerzo ni presupuesto, como por ejemplo los mixtolobos, ¿no? Que desaparecieron de un día para otro y no se ha movido un dedo, salvemos los mixtolobos, desaparecieron, como las viejas sentadas de lado en las motos, las quitaron, sin preguntar las quitaron. Salvar a los filósofos era algo antinatura, extraño. Nos dijeron aquello de esto no es televisivo y miren por dónde va la cosa. Allí había una sección semanal vestida de Salvemos a los Filósofos, pero aquello era una sección semanal en un programa de humor y actualidad que hablaba de pensamiento crítico. Decían que aquello no iba a ser televisivo, ayudaba mucho también lo televisivo, que sí es Vico, sus 2 metros y pico, su condición de heavy metal, su voz de ultratumba, su forma de contar las cosas disruptiva, novedosa, vanguardista. Parece que simplifica cosas muy complejas, pero lo que la hace es muy accesible y muy entendible. Por lo tanto, esa capacidad comunicativa hace que Vico sea imprescindible en los platos de televisión que de verdad se crean el compromiso público con algo tan interesante como el pensamiento crítico. En tiempos donde la tele es el electrodoméstico más vilipendiado probablemente de la sociedad, parece un signo de intelectualidad decir yo no veo la tele, parece un signo de intelectualidad decir yo leo libros. Usted puede estar leyéndose un libro infecto, malísimo y vomitivo, y puede estar viendo la tele, que es esa ventanita que todos tenemos en el salón o en las manos a través de los móviles, que puede dar a lugares maravillosos, pero que normalmente se decide que dé a sitios infectos. Vico es ese prado, Vico es ese acantilado, Vico es ese soplo de aire fresco del ágora llegando a casa por la vía de la inmediatez televisiva. Vico creo que es muy necesario para reconciliarnos con la tele, con los medios, con la opinión. Así que yo le voy a agradecer a Vico que me diera el sí quiero en aquel momento, que decidiera dejarnos que esa ventana, en lugar de dar a callejones oscuros, diera a prados luminosos. A día de hoy es un fijo, se han dado cuenta. Normalmente suele pasar, por aquí abajo nos damos cuenta antes, después España entera se da cuenta de las cosas al tiempo, pero se da cuenta de las cosas. Y a día de hoy ya lo han escuchado, en Ahora son soles, en La Sexta explica, en Conspiranoicos, quiero aclarar, para hacer de conspiranoico, él es el contrapunto de esas teorías extrañas, negacionistas, que la filosofía viene a contradecir y a discutir. Hoy, con Era de idiota, es un verdadero placer
presentar al amigo, al filósofo, al pensador, a esa bocanada indiscutible de aire puro. Hoy es un placer sentirme pequeñito ante un grande como es Vico, así que bienvenidos a esta charla que me van a permitir acompañar y disfrutar desde cerca. Bienvenido, Vico, a esta tu casa, Utrera. Ahora contaremos cómo llegas aquí, como un belga sevillano que se cría al lado del Macarena y que el Macarena vuelve, que llega a Molares y a Utrera, en Utrera acaba poniendo su lugar y su cueva y su familia. Gracias por esta era de idiotas y vamos a empezar por el principio. ¿Qué son los idiotas? Bueno, pues muchas gracias. Ahora me toca a mí dar las gracias, ¿eh? Voy a intentar ser breve. Es mentira, pero tengo que decir que voy a intentar ser breve. Gracias por esta acogida inmensa. Gracias, Manu. Teníamos esto pendiente. Esto ustedes no lo saben. Vamos a empezar diciendo cosas que ustedes no sabían, ¿de acuerdo? Hace un año teníamos que estar aquí mismo presentando mi libro anterior, Ética para desconfiados. Pero hace un año, justo hace un año, le dieron a este señor una noticia que a mí me habían dado un año antes. Y eso hizo que todo se parara. Pero teníamos que quitarnos la espina, teníamos que curarnos los dos, teníamos que estar aquí encima del escenario y teníamos que llenar el teatro. Así que, para que sepan ustedes de qué va, y agradezco, tengo que ser el alcalde y Caja Rural, perfecto. Pero yo tengo que agradecer a una persona más que casi nadie, que está aquí en el público, que es al doctor David Moreno y a la doctora Lara, que están aquí, que son los que me han tratado de mi cáncer y que están hoy aquí pudiendo disfrutar de este momento, a ver si conseguimos que disfruten. El resto, desen por muy agradecido, pero ellos me han salvado la vida, entiéndanlo, ¿no? Hay de categorías a categorías. Entonces, ustedes tienen que entender eso. Ese sería el orden, ¿no? Exacto. Fundación y el alcalde, ambos de la mano, sí. Y después a los servicios oncológicos de nuestra sanidad pública que nos han salvado la vida. Teníamos que estar aquí. Así que bueno, pues. Después de un cáncer para todos, teníamos que estar por aquí, estamos. Exacto, ya hemos pasado la parte del cáncer, ahora ya podemos hablar de filosofía, que es lo que nos trae. ¿Qué son los idiotas? Verán, la palabra idiota... No de nombre. No, en general. Ahora es fácil, ¿eh? Tengo un montón de nombres al que ponerle la etiqueta. Verán, vamos a ver, idiota no es un insulto para el común de los mortales. Sin embargo, la palabra no viene de un insulto y esto es muy importante por empezar a explicarlo desde ya. La palabra idiota se convierte en un insulto en el siglo XX, sépanlo. De hecho, en el siglo XX, a partir del principio del siglo XX, la psiquiatría habla de un mal que es la idiocia, que es, bueno, está medio carajote, ¿de acuerdo? Estar jodido. Esa es la idiocia, ¿no? Que es un mal psiquiátrico, en esa época eran muy floridos a la hora de poner nombre. Pero el origen de la palabra idiota es un origen griego, así que saquen apunte que esto cae en el examen. Idiotez, terminado en S, es la palabra griega que define a un tipo de ciudadano muy concreto, muy concreto. Es ese ciudadano que no le preocupa en absoluto lo que le pase al resto del pueblo. Y digo pueblo porque la palabra polis es la palabra griega, pero yo he venido a vivir a Utrera y yo hablo de pueblo, ¿de acuerdo? Aunque ahora uno que diga 50.000 habitantes ciudad, pueblo, ¿vale? Vamos a decir la palabra pueblo para empezar por aquí. Y si no, recuerden, mido 2 metros, 150 kilos, nos vemos fuera y debatimos con argumentos. Aquella persona que no se ocupa de los problemas del pueblo y solo se preocupa de sus propios problemas. Pues sí que se nos ocurre el nombre. Tela de nombre. La realidad es la siguiente, verán, cuando yo explico este origen de la palabra griega, hay mucha gente que lo primero que dice en su fuero interno, incluso que me lo verbaliza, que dice, ¿y eso qué tiene de malo? Pues yo, ¿por qué me tengo que meter en los asuntos de la gente? Yo, ¿por qué no me puedo procurar mis propios asuntos? Porque nadie se va a preocupar por mis propios asuntos. Pues mira, sí tiene una cosa mala esto de no preocuparse de los asuntos comunes. Porque gracias a que hay gente que ahora mismo se está preocupando por los asuntos comunes, o sea, por los asuntos de todos, por los asuntos que nos preocupan y que nos atenazan a todos, ahora mismo hay miles y miles y miles de personas sacando barro. ¿Entienden ustedes? Por eso es importante que no seamos idiotas, porque si somos idiotas, habría estos cientos de miles de personas que han ido a sacar barro, se quedarían en sus casas, preocupándose solo de lo que les pasa alrededor de su ombligo. Yo creo que viene perfecto el ejemplo para que entendamos realmente esto, pero a ver, ¿es necesario que esperemos
a algún acontecimiento, que esperemos algún tipo de problema meteorológico, que esperemos un terremoto. Cuando yo vivía en México, resultó que me tocó vivir el terremoto del año 2017, el 19 de septiembre del 2017, estábamos allí, mi esposo y yo estábamos en Ciudad de México, viviendo el terremoto más potente de la historia de México. Una auténtica barbaridad de terremoto. Era de 8.9, 8.7 en la escala de Richter. Mayor que el terremoto del año 1985, que mató, según algunas estadísticas, a más de 100.000 personas. Ese terremoto que vivimos allí mató a más de 10.000 y tiró más de 2.000 edificios, ¿no? Y vimos que la gente se tiró a la calle a no ser idiota. Pero ¿sabéis qué pasa? Que el idiota realmente piensa con las tripas, no piensa con el cerebro. Mientras que el que se da a los demás lo hace desde la razón, y les voy a explicar por qué. Cuando tú entiendes, como decía el bueno de Aristóteles, y perdónenme porque empiezo a sacar ya Aristóteles, pero voy a citar poca gente, con 20 o 30 ya paro. Eso te iba a decir, digo, vamos a tener un montón de tiempo nada más con las cosas tuyas, como empiece por Aristóteles. Ya vamos ya. A ver, cuando decía el bueno de Aristóteles, el hombre es un animal político, hay que entender que el hombre es un animal de pueblo. Pero lo siguiente que dice, ahí voy al turrón rápido, le dice a su hijo Nicómaco: hijo, no confíes nunca en un hombre que no tiene amigos, porque un hombre que no tiene amigos es imposible que sea feliz. Los idiotas no tienen amigos, no pueden tener amigos, porque el amigo es aquel en el que tú te proyectas y él se proyecta en ti. Por lo tanto, ese individualismo estúpido, ese egoísmo desaparece. Piénsenlo, los amigos de verdad, los que te hacen mejor persona, son aquellos con los que puedes estar sentado así, mirando en vez de a 500 personas, mirando el mar, no hablar ni una sola palabra durante 5 horas, levantarte del banco y sentir que has aprovechado el tiempo. No habéis hablado de nada, pero el hecho de estar con tu amigo, con tu amiga, te hace mejor persona. Ese no es un idiota. El que tiene un amigo de ese tipo no es un idiota. Y el señor Aristóteles aquí no. Los idiotas nos impiden ser felices. Los idiotas, los que se encierran en su casa y solo se preocupan de sus propios problemas, impiden que la sociedad sea mejor, impide que la sociedad se desarrolle más convenientemente. Esto no lo inventó ni Paulo Coelho ni ninguno de estos autores que hoy utilizamos en la autoayuda. No, el tema de la felicidad es el tema más viejo de la filosofía. Esto es algo que la gente no lo sabe, y yo se lo cuento aquí gratis, verán. La felicidad es el tema fundamental de la filosofía. Así, tal cual os lo digo. Aristóteles hizo 2 libros enteros intentando ayudar a la gente a ser feliz. Y la forma que él encontró para que la gente fuera feliz es que no fueran idiotas. La felicidad no es una meta a alcanzar. La felicidad es un saber que diariamente estás haciendo las cosas que tienes que hacer. Te tienes que dar a los demás. Tienes que aprender a que cuando trabajamos en comunidad, en conjunto, y que nadie me venga ahora a decir ¡bolchevique! Estas cosas están muy pasadas, Estas cosas están muy pasadas, estas cosas están fuera de lugar. Aunque llevarían razón. Y no, bueno, estaría muy pasado. No pasa nada. Bueno, pero no por ese lado, mano, no por ese lado. Después hablamos tú y yo. La realidad es que nos olvidamos de cosas tan esenciales como preocuparnos por el nombre de nuestros vecinos, por el nombre de sus hijos y porque nuestros hijos jueguen con sus hijos. Nos estamos olvidando de esto. Yo me vine a vivir Utrera por una razón fundamental, entiéndanlo, ya que estamos a calzón quitado ya decimos las cosas, ¿no? Cuando me tengo que volver de México a España, pues mucha gente me decía, te irás a Madrid, tú sabes, eso de que hay que vivir en Madrid, ¿no? Si te va bien, te preguntan, es una pregunta, ¿no? ¿Tú cuándo te vas a Madrid? Claro. Digo, hay que querer poco a alguien para desearle una mudanza, ¿no? ¿Por qué me quiere usted tampoco? ¿Y por qué me quiere Hombre, usted? porque hay más gente, más oportunidades, y yo le pregunto a los de Madrid, ¿tú cuándo te vas a Nueva York? Claro. Luego te Nueva York, digo, hay más gente, más oportunidades, claro, hombre, no te queda aquí. Claro, cuando yo decido venirme a España porque tengo que curarme, porque tengo que someterme a la inmunoterapia. Déjame que cuente, esto, que matice esto. Dale. Organizabas congresos internacionales de filosofía desde Sevilla para el mundo entero. Correcto. De esto se entera la UNAM, la Correcto. Universidad Autónoma de México, una de las universidades, iba a decir pública más potente del mundo, pública y no pública, más potentes del mundo, Perfecto. metiendo, incluso ustedes metan las privadas que quieran, las norteamericanas, las que les dé la gana, de las más potentes del mundo.
con un cargo Muy importante. potente, Sí, ¿vale? Director Director de comunicación social. no es poca cosa. Allí, además, tu mujer es mexicana, hoy está ahí con nosotros, aunque ella vivía aquí contigo antes. Era una buena... Oye, me hacen este ofrecimiento en México, además Susana vuelve a casa, a su país, estupendo. Y allí te diagnostican. Allí me diagnostican, sí, señor. Y después de pasar por varias fases, Sí, señor. después de gastarte una pasta, usted le iba muy bien en México, ganaba una pasta en México dando charlas, conferencias, vendiendo muchos libros, pero allí la sanidad no es lo pública que debiera y lo que entraba por un lado salía por otro, que mejor inversión que quedarse vivo, no es mala idea. No es mala idea. Hasta que te dicen, es que hay un lugar, sin saber de dónde eras tú, Sí, sin saberlo. hay un lugar en el mundo donde tratan esto y lo pueden curar. Sí, señor. Y fue casi, perdónenme, yo empecé a buscar la cámara oculta, porque estaba en el despacho del doctor Rodrigo Roldán, oncólogo, dermatólogo oncológico de México, uno de los mejores de Latinoamérica, y me dijo, ¿tú te podrías volver a España para tratarte? Imagínense, ¿no? Hombre. ¿Y podrías irte a Sevilla? A ver, yo cuento esto y se me ponen los pelos de punta, ¿vale? Y claro, yo me quedo mirándolo, claro. A ver, un mexicano no tiene por qué saber de dónde es este acento, ¿de acuerdo? Un vasco sabe de dónde es este acento, un mexicano no. Igual que ustedes escuchan a un mexicano y no saben si es de Sonora, de Chihuahua, de Veracruz, Guadalajara o de Cancún. Guadalajara. Ustedes no saben de dónde es. Y yo lo miré con estupor y le dije, hombre, ¿me estás mandando a mi casa, tío, a curarme? Yo soy de la Macarena, yo he vivido toda mi vida. Y me dice, no, ahí tienes que ir, al Hospital Virgen Macarena, lo siento, David, donde está el mejor doctor de dermatología oncológica del mundo en este tratamiento, en lo que tú necesitas. Y que a mí se me caen los palos de sombrajo, 2 lagrimones enormes me corren por la cara, y yo decía, manda cojones que me tengo que ir a mi barrio a salvarme, ¿sabes? Manda cojones. Y entonces recordé una frase de un dramaturgo, amigo mío, muy querido, que dice, Dios mío, ¿por qué me mandas estas pruebas si yo no creo en ti? Soy un filósofo, ¿sabes? No creo en Dios. Y me lo ha puesto muy a huevo, pero sigo negándolo. Bueno, en Sevilla hay una mezcla interesante porque tenemos potentísimos hospitales públicos, pero como si no nos termináramos de fiar de los médicos, le ponemos nombre de vírgenes, ¿sabes o no? Macarena, El Rocío, Balmes, ¿sabes o no? Como diciendo, los médicos son buenos, pero un empujoncito tampoco está de más, ¿no? Por si acaso. Pudiera parecer casualidad que yo subraye esto, porque aunque vamos a estar, o vas a estar insistiendo en que está lo filosófico cerca de lo político, entendiendo lo político como el interés común, ¿vale? No piensen en siglas concretas, lo político como el interés de lo común. Tener bomberos, tener protección civil, tener médicos, tener una sanidad pública, creer en esos servicios comunes nos aleja de una era de idiotas. Correcto, y la gente no entiende. A ver, voy a darles una clase de filosofía política, lo siento, y de ética. Yo estoy intentando evitarlo, pero él... Este es mi papel. Así va a ser todo el rato. Así va a ser constantemente. Asúmanlo. ¿Qué venían a ver a mano? Se aguantan. Me ven a mí, borran el disco duro después y le ven a él, ya está. Cuando hablamos de democracia no entendemos bien el concepto y creemos que democracia es votar cada 4 años. Pues no, miren ustedes, están muy confundidos. La democracia no es votar cada 4 años, esto es lo primero. La democracia es, hasta ahora, uno de los mejores sistemas, o creemos que es el mejor sistema político, de gobernanza política, pero se basa en algo fundamental que son las instituciones. Y sin instituciones no hay democracia, entiéndanlo, da igual quién gobierne. Si tenemos las instituciones sólidas, no importará realmente las siglas, pero si las siglas, sean cuales sean, empiezan a deteriorar esas instituciones, entonces asuman que la democracia se acaba y pronto. De hecho, cuando hablamos de instituciones, ¿de qué cojones estamos hablando? Se lo explico fácil, porque si no la gente no lo entiende. No, así fácil y un puntito violento. Exacto, y un puntito violento. Yo soy así, yo soy profe, doy clase y me pongo en la tele. No es alemán porque no quiere, pero él te dice te quiero así. Claro. En la tele me decía, Manu, bájale que las viejas se asustan, tío. A ver. Me asusto yo, también, La educación es una institución. La salud es una institución. La seguridad es una institución. El ejército es una institución.
Las instituciones son esos pilares fundamentales sobre los que cualquier desarrollo político tiene que estar a sumar y no a restar. En cuanto empezamos a jugar a restar, la gente empieza a ponerse nerviosa. Es obvio, porque si cada vez tenemos que esperar más tiempo para la seguridad pública, nos ponemos nerviosos. Si cada vez en el colegio tenemos más problemas o hay menos posibilidad, nos ponemos nerviosos. Y cuando nos ponemos nerviosos y además no se potencia en nosotros el pensamiento crítico nos diría, hey, si estás nervioso, más acción política. Si estás nervioso, vamos a salir a las calles. Si estás nervioso, vamos a ponernos todos juntos. No, cuando nos ponemos nerviosos y no se instaura el pensamiento crítico en la sociedad, de repente dejamos de pensar con esta y pensamos con esta. Y de esta nos vamos aquí, al hígado. Y en el hígado no se piensa nada bien. En el hígado lo único que se hace es que se siente, se palpita. Ahí es donde están los idiotas. Los idiotas piensan con el hígado. ¿A qué me refiero con pensar con el hígado? Que yo ya no estoy votando a aquella opción que me ofrece la capacidad de mejorar el tejido destruido, sino aquella opción que dice que va a destruir al que destruyó el tejido. ¿Me entienden ustedes? Esto no suma, esto no construye, esto solo destruye constantemente. Esto hace que la democracia empiece a quebrarse. Y hay una palabra horrible que a partir de que se la voy a decir ahora, van a empezar a escucharla cada vez más, y si no es porque la diga yo, lo dirán otros, que se llama oclocracia. ¿Qué es la oclocracia? La oclocracia es la corrupción de la democracia. En griego, oclocracia significa el gobierno del populacho. El gobierno del populacho. ¿Y qué es el gobierno del populacho? Pues el populacho es aquella democracia pervertida gracias a la demagogia, o sea, la ciencia hecha solo para el pueblo, decir al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar y poco más, vertir odio, separación, división entre la gente, y finalmente la oclocracia lo que lleva es al desmembramiento de la sociedad. Eso sí, absolutamente violento y absolutamente triste, porque tenemos la oportunidad de enderezarlo, y no es precisamente, perdónenme, votando cada 4 años. Es haciendo lo que nos explicaba Aristóteles, volver a conocer el nombre de nuestros vecinos, volver a conocer cuáles son los problemas que nos atañen a todos. El asociacionismo está garantizado en nuestra Constitución. Cuidado, esto es muy divertido. Cuando hay una imposición de toque de queda, de sitio militar, lo primero que se inhiben son 2 derechos fundamentales del ser humano. 1, el derecho a la comunicación, y 2, el derecho al asociarse. De hecho, en un barco, si alguno ha hecho es marino, si ha hecho la mili en el ejército en la mar, sabrá que 3 personas en cubierta es un motín. 3 personas en cubierta hablando es un motín. Y así funcionamos. Y así parece que pueden ir las cosas. Vean lo que va a suceder, lo que está sucediendo en Estados Unidos. Veamos lo que nos está sucediendo, que ante desgracias y situaciones lamentables, el fango, no el que se está moviendo allí, sino el que se está moviendo en redes sociales y en televisión, es apestoso. Vamos a empezar a mirarnos más, vamos a empezar a ver cuáles son nuestros problemas, que es de lo que trata el libro y es de lo que realmente la ética intenta poner solución, porque la gente no lo sabe. De todas las 7 grandes ramas de la filosofía, la ética es la que es inminentemente práctica, inmediata, y es además la que nos puede ayudar a ser feliz. Los grandes problemas del mundo, dice José Antonio Marina, no son políticos, no son sociales, no son económicos, no son tecnológicos, no son de ningún tipo, son éticos. Los problemas son éticos porque en el fondo los problemas son en el cómo estamos viviendo los unos con los otros y lo que tenemos que hacer realmente para solucionar los problemas. Vico, dale. Era de idiota, tú dices que idiota no es un insulto, que lo fue a partir del 20, para que no fuera un insulto tenía que haber sacado el libro en el 19. En el 19. Correcto. Lo ha sacado ahora, el título es potente, el título es un zamarreón, es un aviso, pero yo no quiero, yo ya lo estoy entendiendo que están pasando imágenes preciosas. Aquí. Claro, pero al principio estaba hablando de Aristóteles, he visto a Rafael con Bambino y claro, digo, hostia, la mezcla ahora mismo es maravillosa. Después lo he entendido, hostia, Fernando, después ya lo he entendido, pero al principio digo, hostia, ese no es Aristóteles, Rafael. Tampoco entendí, era de idiota, digo, no, hombre, no, son los 2 del carajo, pero bueno, después lo entendí. Vico, puede parecer que sentenciaras, vivimos en una era de idiotas. Sin hacer spoiler del libro, que invito a que lo lean porque además lo van a disfrutar muchísimo. Es una lectura muy agradable,
con capítulos muy claros, es estupendo, regálenselo. Pero está corriendo un vídeo por ahí, la penúltima visita de Pérez Reverte al hormiguero, decía, estamos criando una generación de cristal, donde los jóvenes no están preparados para el iceberg, del Titanic, y son flojitos, no están preparados para nada. Han hecho un montaje, creo que clarificador, Lo he visto. con jóvenes llevando tractores, quitando barro, sacando gente de casas, subiéndose a pilas de coches para bajar personas mayores de un cuarto. No estamos, o sea, esto no es un libro pesimista, esto avisa, cuidado, que podemos convertirnos en una era de idiotas. Esto no va de, esto ya no es lo que era, los jóvenes son un horror, porque los jóvenes van para atrás como los cangrejos, se lleva diciendo también desde el siglo 40 a.C., y no tiene que ser verdad del todo, cuando creo que hay cierto avance y hay cosas que van para adelante, ¿no? Sí. No es un libro pesimista, no sentencia estamos en una era de idiotas, es una alarma. Cuidado, que igual nos están convirtiendo en una era de idiotas, pero se cree en el futuro, se cree en los jóvenes, y lo que decimos es démosle a los jóvenes herramientas, porque igual estamos maleándolos. Claro, verás, importantísimo lo que acabas de decir. Gracias. Eso es. Así es. Cuando hablamos de que los jóvenes están perdiendo los valores, esto es la primera vez que aparece en la historia de la humanidad, fue hace 3.500 años. Eran unas tablas de origen hitita, un pueblo que luchaba contra Egipto, y en esas perdieron. El nombre era los hititas. Hitita, era poca cosa. Nos pegamos a los hititas, perdieron. Y los hititas ya en sus tablillas decían que los jóvenes ya no eran como los de antes, que los jóvenes no respetaban a los adultos. Cicerón en una de sus obras lo dice también, los rusos del siglo XVIII lo dicen también. Ustedes lo han dicho, pero no ahora, sino cuando estaban ustedes, ¿se acuerdan del Bu y del Kou? Estaban ustedes ya en Kou, en tercero, y veían a los de primero y decían tú, yo no era así. Mira qué pringados son los de primero. Yo no era así, además mira qué de tonterías dicen. Yo no era así como ellos, no. Realmente tenemos un problema, el ser humano tiene un problema que es el presentismo. Nosotros vivimos constantemente en nuestro propio presente y desde nuestro presente juzgamos a todo aquello que no nos parezca, y en realidad era exactamente igual, que no nos parezca lo que nosotros éramos. Y siempre estamos haciendo ese tipo de crítica que es muy gratuita y muy estúpida. Que los jóvenes están perdiendo los valores es algo maravilloso, porque los valores no crean ustedes que es algo universal y que existen constantemente y que todo el mundo tiene los mismos valores. Esto no es verdad. Esto no es verdad. A ver, Oscar Wilde, a finales del siglo XIX, fue condenado a 2 años de trabajos forzosos en el penal de Reading. ¿Por qué? Bueno, porque él dijo abiertamente que era homosexual y mantenía relaciones homosexuales. Y entonces fue condenado por inmoral, la reina Victoria lo condenó por inmoral y estuvo 2 años en el penal de Reading haciendo trabajos forzosos. Que seguramente es la primera vez en su vida que ese hombre también trabajó, ¿no? Porque usted era un tío muy acomodado y que estiraba el boli, pero no hacía. Forzoso. Forzoso. No salía de él. No salía de él. Hoy en día, si hablamos de esto sería una auténtica locura, gracias a que los valores cambian y se trasvaloran. Ahora, ¿qué sucede con el comentario de Pérez Reverte? Que es absolutamente poco crítico con él. Es muy poco crítico con él. A ver, señores, vamos a ver. Nos quejamos de los jóvenes. Esto es algo constante. Y estamos en clase, nos quejamos de los jóvenes, estamos en las empresas, nos quejamos muchísimo de los jóvenes. La generación de cristal, no aguantan nada, no sé qué. ¿Quién ha educado a esos jóvenes? A esos jóvenes de los que nos estamos criticando, ¿quién los ha educado? Es que, Vico, la bola de cristal, los políticos de ahora son la generación de la bola de cristal. Exactamente. Los políticos de ahora no jugaban a la Play, Claro, no había Play. Los políticos de ahora no tenían móviles, se criaron sin móviles. Así es. Así es. Igual no es que vengamos de una generación a mitificar y los que vienen detrás nuestra es horrible. El pediatra antes te fumaba tomándole al niño la temperatura. Claro. Y en los bares había carteles de por favor no escupí en el suelo. Es que antes era más difícil ser maleducado. Claro. Claro, ya no hay que poner carteles, no escupa usted en el suelo, se entiende que ya no se escupe en el suelo.
¿por qué seguimos mirando atrás de esa forma romántica y mitificadora? Precisamente porque como vivimos desde el presente, desde nuestro presente, entendemos que eso que nos ha llevado a donde estamos ahora era maravilloso. Y no es verdad. Es que iba la gente colgado con un aparatito para echar gargajo. Claro, bueno, fíjate. Se colgaba de aquí de plata, te lo regalaban precioso para soltar los gargajos, y dormía con una escupidera, y tú cagabas ahí al lado de tu señora a las 6:30 de la mañana porque hacía frío para ir al cuarto baño. Claro, quiero decir. claro. Es que antes era más difícil ser maleducado. Es que fíjate, pero esto que estás diciendo suena muy bien para lo siguiente. Es que hoy resulta que decimos, esto es algo que me pasa, verán, si ustedes quieren un día hablar conmigo, esto es raro que se diga en público, si ustedes quieren un día hablar conmigo, se van ustedes al parque infantil, el que está ahí en la Cuesta del Merendero, el que ha dicho el alcalde que va a arreglar. Y después de esto lo arreglará. O me echan del pueblo, bueno, papá. El alcalde, para los que el alcalde ha hecho así, que sí que lo arregla. Sí que lo arregla. Sigue toda. Y muchas veces estando allí, rodeado de mis vecinos y viendo a los niños jugando, escucho comentarios como, Nico, ¿y tú qué dices? ¿Que los niños tienen que ir solos al colegio? Y yo les digo, claro, a partir de los 7, 8 años, ¿por qué no van a ir los niños solos al colegio? Escucha. Y me dicen, hombre, ¿cómo está la cosa? Y yo que soy filósofo, yo soy muy por culo, ¿verdad? Y le digo... Y tú la preguntita al filósofo. ¿Cómo está la cosa? Le acaba de echar la pelota a Botán. Claro. Está la cosa todo de un etéreo. Claro, imagínate. Eso hay que aterrizarlo. Y claro, yo le digo, ¿qué cosa? Está ahí. Y entonces me responden como filósofos del siglo XIX. Hombre, tú sabes. Digo, no sé. ¡Qué duelo! Apasionante duelo. Para que un pimponeo maravilloso. Que cómo está la cosa, que me explique cómo está la cosa. Y entonces ya vienen los tópicos. Nombre, la inseguridad, los problemas. Y ahí es donde te das cuenta del presentismo, mano. Yo nací en el año 76 en Bélgica. Yo llego, mis padres eran migrantes, de esos que se iban a trabajar con los papeles torcidos. No de que nos han vendido que todos los emigrantes españoles iban, que no es verdad. Coño, que no es verdad. Que muchísimos se iban con los papeles torcidos, porque había que irse para comer, como se fue toda mi familia para comer a Bélgica, ¿de acuerdo? Y entonces, yo vuelvo en el año 82. Perdóname, me acabo de dar cuenta que eres David Pastor, belga. Vico. Perdón, joder, has hablado del mistolobo, no me dejas hablar. No, es que más un bebé así. Y entonces yo me crío en los años 80 en el distrito Macarena, en el distrito norte de Sevilla. Ahí había drogatas por todos lados. Ahí había jeringuillas. ¿No se acuerdan ustedes de los años 80? Había jeringuillas por todos lados. Era el momento en el que apareció aquello del SIDA y en mi barrio estaba lleno de jeringuillas por todos lados. Y a mí esto se decía con normalidad. Yo, claro. Recuerdo, yo voy a cumplir, si va bien todo lo que hemos hablado, voy a cumplir 40 el año que viene. Yo recuerdo ir al parque a jugar con la pelota y te decía tu madre con normalidad. Sí. En el césped no cae jeringuilla. ¿Claro? Pero no que estuviera ella allí agobiada. Claro. Tú ibas y te decía, en el césped no cae jeringuilla. Claro, en el césped no cae jeringuilla. O te decía, vas a comprar pan, ten cuidado, no vayas por los soportales que están los yonkis, no te vayan a robar. Y a mí me robaron el dinero del pan. Y de vez en cuando escuchaba la mobilete, ¿te acuerdas de la mobilete? Y una señora que caía por el suelo desparramada mientras otro le tiraba del bolso. Y esto era... Cuando las luchas son generacionales, entiendo que se comete una torpeza. El otro día tenía la suerte de encontrarme con María Galeana, la que admiro y adoro, y decía, pero es que esto no es de mis tiempos, estamos hablando de música, y decía, esto no es de mis tiempos. María, estos son tus tiempos, estos son tus tiempos, claro. Tú estás viviendo aquí. Luchar intergeneracionalmente, no sé cómo nos convierte, es como desmembrar una sociedad de una forma cuanto menos extraña, entiendo, ¿no? Porque cuando ves que hay una generación que dice, es que los niños de ahora se enganchan a las maquinitas. Hombre, tu generación se enganchó a la heroína, quiero decir, vamos a... No le eche cojones porque te engancha al Candy Crush, a ver te va a contestar, ¿no? Claro, déjalo que... delicious, amazing, déjalo. Deja al chiquillo que eso no come pan. Hay una torpeza en la lucha. Lo digo porque parece que esta era de idiota. Sí. Esto no va para con los jóvenes, aunque se habla mucho de jóvenes, porque aquí tú has hablado de
de Aristóteles y de sus cartas a su hijo. Tú eres filósofo, pero tú no puedes deshacerte también un poco de tu figura de padre. Exacto, yo no puedo quitarme eso de encima. Y de hecho el libro, cuando empiezo a escribirlo, no están ustedes, dicen los mexicanos, no están ustedes para saberlo, ni yo para decirlo, pero yo este libro empiezo a escribirlo cuando a Susana, mi esposa, le dicen, estás embarazada y vas a tener mellizos o mellizas, no sabíamos, ¿no? Y en ese momento yo digo, ostras, ¿y yo como filósofo qué puedo hacer para arreglarle el mundo a mis hijas? Porque, hombre, lo mismo, si soy un multimillonario, algo puedo hacer, o si soy un político, lo mismo algo puedo hacer, pero como un filósofo, ¿qué narices puedo hacer yo? Y al final, pues lo que hice fue, no solo este libro, sino dar en ese periodo de tiempo 1000 conferencias, meterme en todas las universidades que podía, meterme en todas las televisiones que podía y darme cuenta de que se pueden hacer muchas cosas cuando se evidencian las cosas, cuando la gente realmente siente que algo pasa. No sé si os habéis dado cuenta, me voy a poner un poco emotivo, pero la gente está enfadada. Y esto de que la gente está enfadada, ya estaban enfadadas en México. Cuando yo vivía en México, mi esposa y yo hablábamos de lo apática que se veía la gente, lo enfadada que se sentía la gente, lo incómodo y resentía que se sentía la gente. Y vengo aquí y también me encuentro mucha gente enfadada, mucha gente resentida. Es que necesitan respuestas. Y la respuesta es, cuidado, no te ates al pasado, que todo tiempo pasado no fue mejor, fue anterior, pero no fue mejor. Y si no tienes el pensamiento crítico suficiente... Ahí Karina ha hecho daño. Ahí ha hecho daño Karina Tela. Si no tienes el pensamiento crítico suficiente, si no tienes esa potencia de la memoria, acabas romantizando tu pasado constantemente. Ese es el problema. El problema de mi vecina, que había romantizado su pasado. A ver, piensen lo siguiente. La curva de criminalidad, y este libro está lleno de datos. O sea, este libro tiene 200 notas bibliográficas, un montón de cuadros, porque aunque sea un libro de un filósofo, lo que yo digo creo que es tan contundente que o lo ponían en datos duros, que la gente pudiera ir a la fuente a comprobarlo, o no me iban a creer. La gente no me iba a creer. Y resulta que metiéndome los datos duros de España, desde los años 80 a esta parte, el índice de criminalidad ha bajado, pero una auténtica barbaridad. O sea, tan solo en los últimos 15 años ha bajado más de un 50%. Y desde los 80 a esta parte, los datos no tienen color, no tiene sentido que digamos esto de cómo está la cosa. No, hombre, es que los niños los roban, desaparecen. No, mire usted, esto no es verdad. Esto no es verdad. No es verdad porque no nos molestamos en buscar los datos. Y yo me molesto en buscar los datos. Háganlo ustedes. Cada año se dan por desaparecidos 60 niños aproximadamente en España. Tía, una barbaridad. Pero de los 60 niños, más de 45 aparecen al día siguiente. Porque cuando hablamos de niños que tienen 13, 14, 15, 16 años. Pronto lo veo. Eso es. Que dicen, ahí te queda, mamá, que me largo del medio, que me he enfadado contigo, portazo en la puerta y me largo. Que hay niños que lamentablemente lo pasan mal y que finalmente están en esa cifra horrible, claro, pero no más de 3 o 4 niños, y en España hay 48 millones. En España mueren muchos más niños ahogados en las piscinas y muchos más niños ahogados en el mar de lo que puedan desaparecer en las calles porque las calles sean peligrosas. Vico, perdóname, en el libro lo reflejas con otro ejemplo. Correcto. Pero esto es el sesgo de confirmación también, Claro. Y por eso la sociedad cada vez está más polarizada, por eso cada vez queremos escuchar y ver lo que cada uno quiere escuchar y ver. Claro. Sin meterme en muchas más profundidades, por lo menos de momento, en redes estamos viendo cómo hay mucha gente que el que estaba deseando echar la culpa a Mazón publica las culpas de Mazón, el que ya odiaba a Pedro Sánchez hasta antes de ayer, ahora ya odia más a Pedro Sánchez. Cada uno confirma de lo que ya estaba convencido. Exactamente. El sesgo de confirmación es esto. Es esto. Es ver, tiene que tener un halo de verosimilitud. Es que es verdad, claro, es verdad. Pero me quedo con esta parte de verdad que a mí me reafirma, obvio todo lo que no me interesa para mi teoría inicial, y vemos que será un problema la ocupación de la vivienda, probablemente. Pero si en la tele a todas horas nos dicen que lo es, a ti te da miedo ya por el pan, por si se meten en tu casa. Es justo en ese momento, ¿no? Justo ahí. Hay el sesgo de confirmación es lo que hace que, además, ayuda o no ayuda los algoritmos de las redes, que nos devuelven lo que buscamos. Si tú buscas una vez placas solares, te salen 27 ofertas de placas solares. Como busques
accidentes de coche, te salen accidentes de coche. Y sin buscarlo, con decirlo. No quiero placa, a ver si ahora hasta llamando todo el mediodía. Claro, es que el sesgo de confirmación, mano, es uno de los muchos defectos de nuestro cerebro. La gente cree que no, es que el cerebro humano es la cúspide de la evolución. No es verdad. Mire usted, no es verdad. Les voy a hacer un truco muy divertido. El ser humano no es para nada la cúspide evolutiva. El ser humano es extremadamente defectuoso. Y nuestro cerebro igual. Nuestro cerebro, de hecho, tiene 300.000 años sin un solo cambio. Esto será un insulto hasta el siglo XXIII. Exactamente. El siglo XXIII cambiará. No lo cambia. Pero verán, aún así somos tan, perdónenme la palabra, muchas veces somos tan cretinos que tenemos esta sensación, no, que el ser humano es maravilloso. A ver, levanten la mano, por favor, todos los que tengan algún problema de visión, miopía, astigmatismo, hipermetropía. Mira el ser humano maravilloso, mira. ¿Tú crees que un tigre podría permitirse esto, tío? ¿O un halcón? ¿Tú crees que un halcón se podría permitir esto? Solo quiero aclarar que a mí me come el tigre el primero. Yo me operé, pero me veo raro sin gafas y ahora le pongo las gafas graduadas a cero, que es peor. A mí, el tigre va por mí. Mira, vamos a arrancar por ahí, si te parece. Vale, perfecto. No la charla, que ya llevamos bastante avanzado, pero sí arranca por ahí el libro. Exacto. Por el primer síntoma de civilización. No es con la vista, es con un fémur, pero háblanos de ese fémur. Ya os digo, no estoy destripando nada porque por ahí arranca el libro. Cuando a la antropóloga estadounidense Margaret Mead, allá en los años 20 del siglo XX, le preguntaron en una clase, profe, ¿cuál es el primer signo de civilización humana? A lo mejor ustedes empiezan a pensar, bueno, pues a lo mejor encontraron restos de un fuego en una cueva, a lo mejor encontraron algún tipo de piedra tallada sutilmente, a lo mejor encontraron un hueso con forma de flauta, y dijo Margaret Mead, la aparición de un fémur de un ser humano que, habiéndose roto, se cicatrizó y permitió que este ser humano siguiera viviendo. ¿Por qué? Porque ese es el primer signo de civilización humana. Porque en el reino animal, en la naturaleza, cuando un animal se rompe un fémur, todos los animales que tienen patas tienen fémur, en el momento en el que se rompe el fémur está sentenciado a muerte. Ya se lo saben ustedes, y además en un pueblo como este que hay muchos caballos, muchos toros, un fémur roto, perdónenme, esto es una sentencia de muerte. Y también en los animales humanos. Sin embargo, cuando alcanzamos el grado de civilización humana, es cuando podemos cuidar de una persona que se le ha roto un fémur sin saber, porque no lo sabían, al primero no lo sabían. Sabían que si se rompía un brazo, bueno, si te lo dejabas quietecito, se curaba. Si te rompía un dedo del pie, tampoco era muy importante. Sabían, pero un fémur no sabían si eso se iba a curar o no. Claro, nunca lo habían podido hacer, pero el día en el que el ser humano pudo cuidar a ese miembro herido, ese día empieza la humanidad. Fíjense qué cosa más importante. De hecho, en los años 50 del siglo XX, aparece una autora que escribe novelas muy famosas como El Atlas o como El Manantial, se llama Anne Wright. Anne Wright resulta que empieza a mover una idea que cuaja muy bien, mano, y a mí me molesta profundamente. La idea es que el ser humano es egoísta por naturaleza. Esa es la idea de esta señora. El ser humano es egoísta por naturaleza. Y dice lo siguiente, la filosofía y la política se tienen que poner al servicio del ser humano egoísta por naturaleza y sobre todo aquel que destaque. Y se inventan palabras como meritocracia. Cuidado con esas palabras, mucho cuidado con esas palabras, que suenan muy bonitas pero esconden muchas tonterías. Y de repente la gente compra ese discurso. El Manantial de Anne Wright vendió 17 millones de ejemplares. Lo pueden ver ustedes en una película de Gregory Peck que hace de un arquitecto, ¿no? Y que es una película muy chula. A partir de ese momento se empieza a creer esto de que el ser humano es egoísta por naturaleza, y además aparece, e incluso en la filosofía, una nueva terminología, que es el individualismo filosófico, que es poner al servicio de un individuo que destaque todas las bondades de un sistema. Esto es una perversión podrida. Esto es casi la definición de meritocracia o la consecuencia. Exactamente. Esto es una perversión podrida. ¿Por qué esa persona destaca por encima de los demás? ¿Qué tiene para destacar por encima de los demás? ¿Es asquerosamente inteligente y solo lo ha conseguido? No hay nadie que, siendo bestialmente inteligente, haya podido salir adelante solo. Esto es muy importante, ¿eh? Y tú lo sabes perfectamente, porque tú tienes una empresa con un montón de gente que te está apoyando. Inteligente eres como tú solo, Manu.
pero necesitamos apoyarnos en gente. El señor Thomas Alva Edison era el hombre reconocido mundialmente a principios del siglo XX como el hombre más inteligente y más prolífico del mundo, más de 400 patentes a su cargo. No era verdad, las patentes no eran de él inventó 3 o 4 cosas nada más, era de todo su equipo. Su equipo era el que estaba allí trabajando y él, por un resorte legal, hacía que cualquiera que perteneciera a su laboratorio tuviese que ceder su patente a él. Y él se apuntaba al tanto. Con Steve Jobs pasa lo mismo, con el señor Bezos pasa exactamente igual, con el señor Elon Musk pasa exactamente igual. Estamos endiosando a personalidades que sí, son muy buenas en lo suyo, pero no son precisamente el sentido último de la sociedad, porque sin el resto que lo apoya, que lo levanta y que lo pone en ese sitio, estos señores no son absolutamente nada. Y si entendemos esto, nos damos cuenta de que cuidado con la meritocracia. Para que haya una meritocracia, esto no le va a gustar a cierta gente, las condiciones de arranque tienen que ser las mismas para todo el mundo. ¿Entendemos esto? ¿Qué sentido tiene una meritocracia donde solo los que pueden acceder porque tienen el mayor nivel adquisitivo son los que pueden tener la mejor educación? Así tienen muchos puntos para la meritocracia. Sin embargo, y aquí sí, no voy a decir todo el tiempo pasado fue mejor, pero hay aciertos en la educación, Manu. Hay aciertos en la educación que hay que tenerlos muy en cuenta. Decía un profesor de México, de la UNAM, me encantó, esta frase es maravillosa. Se queda con todo lo que dice todo el mundo. Sí, tío, soy... Se queda con todo, niña. Es mi cruz, tío, es mi cruz. Decía Vico, decía un profesor ya veterano, dice, Vico, en educación, cuando las cosas funcionan, no hay que imitarlas. Y yo me quedé un poco como... Hay que copiarlas, tío. Cópialas, sin pudor. Cópialas, esto funciona, cópialo. A ver, volvemos otra vez al principio de esta charla. Hubo un sistema educativo en España, que era el Bu y Co, que lo conocemos algunos, ¿verdad? Levanten las manos los de Bu y Co, por favor. Yo sé que me pinta de pista, pero soy de la ESO. Pero está hecho más madurito, ¿verdad? Se ve más talludo. Este fue uno de los últimos sistemas, este fue el primer y último sistema de educación que permitió que los hijos de las clases obreras, a los que no estaba destinado a ocupar los espacios que ahora ocupan, lo lograran. El único. ¿Sabéis por qué se ha cambiado esto del BU y del COU? Pues porque empezó en el tardofranquismo, tío. Como empezó en el tardofranquismo hay que cambiarlo todo, porque lo que venga de atrás hay que cambiarlo si no es bueno. Vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo mucho mejor. Y en verdad no es cierto. En Finlandia en el año, y esto está en el libro puesto, en Finlandia en el año 1994 fue la primera, esto es una bocanada de aire fresco y de esperanza, mano. En 1994 Finlandia se dio cuenta de lo siguiente, fíjense, la Unión Soviética acababa de hundirse, en el 92 se hunde, su tasa del paro llegó al 17%, estaban alarmados. Estaban en puro pánico con un 17%, es como de risa, ¿verdad? Bueno, y entonces los finlandeses se reunieron, como estamos aquí, imagínense que todos somos finlandeses, rubios, altos, ¿no? Y entonces dijeron, a ver, ¿qué es lo que nosotros tenemos que podamos producir y no pueda producir ningún otro país del mundo? Sí, a la pregunta, aquí inmediatamente pensamos, jamones, toros, no sé qué. Estos fueron mucho más listos, hermano. Dijeron, más finlandeses. Claro. No, está bien tirado. El paro no te tira regla, pero el ratito lo echan. Claro. ¿Qué es lo que podemos hacer? Claro, ten en cuenta que en Finlandia no hay nada, tío. En Finlandia no hay nada. Finlandia hay Finlandia, frío. Finlandia no hay nada. Ahí se acabó. Casilandia, no, Finlandia. Aquí no hay nada, ¿sabes? Y entonces decidieron hacer lo siguiente, ya que lo único que podemos producir, nuestra única materia prima son más finlandeses, coño, vamos a hacerlo bien, de categoría. Hicieron un pacto de Estado en el año 1994 para la educación, de tal manera que estaba absolutamente prohibido que gobernara quien gobernara en los años siguientes, se tocara la educación más que para meterle más dinero. Más dinero. Y cuando miramos aquí, tú eres de la ESO, pero después de la ESO vino la no sé qué. El tonito tuyo, ¿eh? El tonito, ¿eh? Tú eres de la ESO con todo el cariño del mundo, sí. Manu Sánchez. Y al final, gobierno que ha ido entrando, gobierno que ha ido haciendo una ley nueva, utilizando precisamente esa ley nueva como una herramienta electoral, como una herramienta dadivosa para ciertas comunidades, como ahora vamos a cambiar esto, vamos a permitir no sé qué. No, esto es un desastre. Esto sí no funciona. Si hay algo que funciona en educación, como decía mi amigo, no lo imites, coño, cópialo.
Y si funcionaba el BUP y era este bachillerato unificado polivalente, podemos volver al BUP. Y no tiene ningún problema. Con las nuevas técnicas educativas de hoy en día, con los nuevos conocimientos pedagógicos, me parece perfecto. Pero demos paso a la meritocracia, Manu, porque, y esto sí es importante, todo lo demás no, pero esto sí. Gente como yo, hijo de migrantes, andaluces, siendo yo el primer universitario de mi familia, criándome en un barrio obrero, como el barrio de San Diego, y que resulta que puedo acabar yendo a colegios públicos, institutos públicos, universidad públicos, y ahora mismo puedo ser el filósofo que más libros vende en México y que ya aparezco en los libros de texto. Esto no estaba reservado para mí. Y en otro sistema. Pero es que en este sistema tampoco. En el de ahora tampoco. Porque ahora resulta que si queremos que el niño destaque, ¡ay! Venga, vamos a pagarle el máster, el viajecito al extranjero, el doctorado en no sé dónde. Pues no, mire ustedes. Había un sistema que lo permitía. Y permitía que gente de barrio, que gente de pueblo, que gente de clase obrera, al final acabara siendo director, rector, catedrático en las universidades más prestigiosas, en los espacios más prestigiosos. Eso es un buen funcionamiento de la meritocracia. Ahora, si para que la meritocracia funcione hay que endiñarle dinero por detrás de la familia, entonces eso no es meritocracia, Eso no es meritocracia. Ténganlo muy en cuenta porque si no, estamos bastardeando la realidad, hermano. Creo que se entiende, ¿no? Digo yo. No, me refiero. Esto no va de que el primero llega al primero y el segundo llega al segundo, si no salimos todos a la vez. No es mejor corredor el que ha salido el tercero y llega el tercero que el que sale el número 40 y llega al cuarto. Ha llegado por detrás del tercero, sí, pero salió el 40. Pero salió el 40. Es mucho mejor corredor que el que salió el tercero y ha llegado el tercero. Exactamente. En este libro va casi en, bueno, pues la dirección diametralmente opuesta a estos términos que estás utilizando. A la meritocracia, al individualismo filosófico, a esta perversión, iba a decir barata, pero precisamente barata no es, del individualismo filosófico, que son el mundo de la autoayuda y de los coach. Tú vas a comprar una taza de Eres Único y te dicen, pues han llevado los 2.500 que han entrado esta mañana, ¿no? Único tampoco, ¿no? Estamos bombardeados de este tipo de mensajes, bombardeados. Eres único, sé tú mismo. Y yo digo, coño, sé tú mismo si eres buena gente, ¿no? Claro. A ver si va a ser un hijo de la gran puta y estamos insistiendo con el nota, ¿no? Dile a Hitler que sea el mismo. Claro, soy Putin, pues sé tú mismo, Vladimir. Bueno, no sea usted mismo, intenta ser otro que sea más buena gente que tú, ¿no? Hay un bombardeo de este tipo de, vamos a llamar, mundo coach. Sí. Yo te he propuesto, pasa que no te atreves todavía, digo, como ya salvemos a los filósofos, lo hicimos en su momento, digo, yo abriría una plataforma nueva que se llamara Muerte al Coach. Una forma de hablar, entenderme. Esa perversión del individualismo filosófico nos lo venden a lo Coelho, sí, como almanaque, nos lo venden como una taza, sí, como una camiseta. Eres único, lo que tú desees, el universo va a conspirar para que tú lo consigas. Tío, no tiene el universo otra cosa que está pendiente de yo quiero que gane el Betis esta semana, ¿no? Y yo pienso, digo, como esté pensando lo mismo con el contra el que juega el Betis, a ver el universo que hace ahora, ¿eh? Claro, yo cuando veo que el del Betis te pone a rezarle a la estampita de Jesucristo y cuando veo que están rezando los otros, digo, ya lo hemos olvidado, ¿no? A ver, ¿ahora qué hace este hombre? No, han rezado los dos. ¿A qué se debe esa, iba a decir, no sé si es una perversión o es una dulcificación que nos hace comprarla? Está muy pasada por el pasapuré, está pasado por el chino, parece que nos venden buen rollo, sí, el paulocoelismo, eres luz, eres único, el universo te quiere, el universo te ama. Te entiendo, la actitud es lo más importante, sí, si tienes buena actitud, Manu, tú con tu humor seguro que te cura del cáncer, pero no creo que sea tan fácil, ¿no? ¿Sabes? ¿A qué se debe que la sociedad nos esté invitando tanto, sí, o de una forma tan insistente en esa filosofía? Es que no es barata, es justo lo contrario de barata porque te venden un montón de cosas, pero en esas baratijas. En el mundo de la emoción, man. El problema es que, verá,
hay veces que yo lo intento explicar de la manera más sencilla. Esto es como la comida basura, ¿no? Exacto, esto es chatarra emocional. Esto es chatarra emocional. Las emociones son importantes. Pero dense usted un paseo por las librerías y van a ver que hay 40.000 libros sobre las emociones. Ahora resulta que la emoción es fundamental. La emoción es fundamental. Pero porque la emoción es el impulso más básico. Emoción viene de una palabra que es movere, que es una palabra latina, que significa sacarte de un sitio y llevarte a otro, moverte de un sitio a otro, así, tal cual. Todos tenemos emociones, pero lo primero que hacemos con los niños, si lo hacemos bien, es que entiendan sus emociones, pero que después no se dejen llevar locamente por sus emociones, porque dejarnos llevar por las emociones, como por ejemplo el miedo es una emoción, pues solo tiene cuatro carreras, 4 posibilidades siendo animales, ¿no? Es huir, hacerte el muerto, atacar o someterte. Esto es lo que pasa si te dejas llevar solo por las emociones. Dice José Antonio Marina, no. A ver, las emociones las tenemos que aprender a convivir con las emociones, pero lo que tiene que dictar el día a día es la razón. Ahora, que el uso de la razón, Manu, para desarrollar convenientemente la razón, para aprender a pensar bien, que decimos en filosofía, resulta que aparece esa famosa frase del pensamiento crítico, que es justo lo contrario a lo que estás diciendo. Y vamos a definirlo, es que si no definimos las cosas, hablamos en abstracto y en etéreo. ¿Qué es el pensamiento crítico? Esto lo explica muy bien mi amigo José Carlos Ruiz en el libro El arte de pensar, en el editorial de Almuzara, 2019, después del mío, se compran ese, que es muy buen libro. Dice José Carlos Ruiz, el pensamiento crítico es el juego que existe entre cómo yo interpreto el mundo, pero esta interpretación, entendiendo que viene muy fuertemente condicionada por mi contexto, por mi naturaleza, por donde vivo, por mi familia, por mi pueblo, es poner en juego ese entendimiento del mundo con el entendimiento del mundo del otro. Pero el otro entendiendo que él piensa como piensa por su contexto, por su historia, por su desarrollo personal y social. En ese choque que existe, aparece el pensamiento crítico, porque es muy fácil decir, esto está mal, ¿por qué? Porque yo lo digo, porque yo lo siento así. Ah, qué maravilloso. Si vamos a eso, solucionamos nada, no solucionamos absolutamente nada. Pero si nos ponemos en el lugar del otro y entendemos, mira, es que en esta cultura actúan de esta manera, en esta cultura de esta otra. Esto no significa que tengamos que tolerar todo, esto significa que podemos entenderlo. Ya veremos si queremos ese modelo o no queremos ese modelo, pero por lo menos no lo demonizamos, por lo menos lo podemos entender. Eso es el pensamiento crítico. ¿Qué sucede con las emociones? Es lo contrario del pensamiento crítico, y cuando hablamos de emociones, hablamos de sesgos cognitivos, lo que tú decías antes del sesgo de confirmación. Os explicaba, somos muy defectuosos, levantasteis la mano la mayoría, estamos jodidos de la vista, no solo de la vista. Nuestro cerebro es profundamente defectuoso. Nuestro cerebro no es capaz de entender ni captar la mayor parte de las cosas que aquí suceden. Y lo rellenamos con cosas. Rellenamos las cosas, de verdad, créanme, rellenamos las cosas. Cuando te ponen esa famosa imagen de 2 cáliz, te ponen 2 cáliz y dice, ¿qué ves? Y dice tú, ponen un cáliz, dice un cáliz. No, pero míralo bien, 2 caras. No, ahí no hay ni un cáliz ni 2 caras. Tú eres el que está metiendo esos datos ahí, tú estás falseando la realidad. La emoción es algo tan primario que nos tiende a hacer creer que nuestras emociones son lo que nos debe de mover. Dice, oye, que como tú dices, sé tú mismo, ¿no? Que déjate llevar por lo que sientes. Anda que no la hemos cagado veces dejándonos llevar por lo que sentimos. Sí, pero Vico, me imagino a quien se quiera asomar a esta era de idiota, a este libro tuyo, diciendo, hostia, es que este tío me está haciendo a mí pensar, me está abriendo preguntas, me está dando alguna respuesta, claro. Me está abriendo varios caminos, tengo yo que ver cuál cojo, cuál no cojo. Pero sin embargo, te come un libro de eso de autoayuda y eso, claro. No, es que tú sales de una charla de esa, quiérete, sé tú mismo, eres luz, claro. Piensa, escúchate, y te va, hostia, que subidón me ha dado nota ahora mismo, pero cuando sales para afuera tú dices, ¿qué me ha dicho? Claro, ¿qué me dice el tío? He hecho burpee, me he levantado a las 5 de la mañana y ¿qué me ha dicho este tío? Pero claro. No neguemos el subidón. Claro. El subidón te lo da, es como claro. Si te comes 4 chocolatinas. Claro. Pero al rato dices tú, yo no comí hoy, ¿no? Claro. Esto no, he comido subidón de azúcar, claro. Lo quería, pero yo no me he alimentado hoy. ¿Por qué hay como por qué podemos pensar que la gente puede tener cierto freno? Esto es un poquito más exigente para con el lector que lo otro, quiérete, sé tú mismo, escúchate y un montón de cosas que al final son chocolatina para el cerebro. Exactamente, porque lo otro lo que fomenta, y lo voy a explicar para que lo sepa, yo os voy a arruinar la vida hoy, lo siento.
Lo que fomenta es un... De entrada, perdón, el nombre está mal puesto porque dice libro de autoayuda. Sí, sí, Digo, coño, para que sea de autoayuda lo tiene que leer el que lo ha escrito. Claro, Claro. claro, Si claro. lo escribe un no, te lo lees tú, será de ayuda nada más. No ayuda nada más. La auto es el que La auto es para ti, que le ha puesto a 15 pavos y ha vendido 10 millones de libros. Esa no, a la cuenta, la autoayuda es considerable. Claro, imagínate. Pero no me haga ni partícipe ni cómplice de eso. Mira, hay un efecto de nuestro cerebro, un sesgo de confirmación, o sea, un sesgo cognitivo, que son esos defectos que tiene nuestro cerebro, y hay uno maravilloso. Os va a encantar, porque os va a encantar. Se llama el efecto Forer. Os voy a explicar el efecto Forer, ¿verdad? Y os voy a arruinar la vida a la Desnúdense, lo vamos a hacer. Después no, después tú y yo, pero primero ellos, ¿no? Estamos casi todos con miopía, imagínate. El efecto Forer es aquel sesgo cognitivo, o sea, aquel defecto de nuestro cerebro, que nos hace creer que todo lo que digan de nosotros que es positivo es verdad. Esto es maravilloso, ¿eh? A ver, esto es muy divertido. Que levanten la mano quien no sepa cuál es su signo del zodíaco, el que no lo sepa. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Ah, pillines, pillines. En verdad no lo sabéis ninguno, ¿vale? Os lo explico otro día o me compráis otro libro. No, venga, en serio, esta charla va del horóscopo y ahora cambiamos todo el Cartas astrales. Bueno, ¿cómo funciona el horóscopo? Lo voy a explicar. Los becarios que escriben los horóscopos no tienen ni idea de los horóscopos, les importa tres pepinos, ¿de acuerdo? Pero saben que tú vas a leer los horóscopos con el interés de encontrar algo que te refuerce en este momento. Y si tú lees un horóscopo y ponen este horóscopo Manu Sánchez, ¿no? ¿Tú qué horóscopo eres? Virgo, por supuesto. Virgo, por supuesto. En verdad no lo eres, Pero tengo cara de eso, ¿no? O sea, no, yo te conozco. Resulta que tú lees Virgo. A ver, vamos a leer Virgo. Y mientras estás leyendo Virgo te dice, eres un hombre sensible, aunque muchas veces no lo demuestras. Claro, como Capricornio. Claro. Eres muy inteligente, aunque muchas veces no te esfuerzas tampoco en lo que los demás se den cuenta. Como Aries. Tienes muchas inquietudes de futuro que sabes que lograrás completar algún día, aunque eso no te atormenta demasiado. Este soy yo, tío. Ahora, si abre pone Virgo, hoy eres un gilipollas, ese no soy yo. Este se ha confundido. Hay días que le puedo dar la razón. Yo hay días que le puedo dar la Pero es razón. que tú eres medio filósofo, A mí Manu. me encanta porque dicen de vez en cuando, y algunos problemas digestivos. ¿Qué cojones? Anda que te la has jugado todavía. Anda que te la has jugado. Claro, el efecto Forer es eso. Entonces, cuando uno compra una taza de Mr. Wonderful o ve un vídeo de esta gente, al final constantemente te está diciendo que eres maravilloso, que eres fabuloso, que si no te has comido el mundo es porque ese día no tenías ganas, que si no eres multimillonario es porque no te lo has propuesto, que si no ligas con todo el mundo es porque en el fondo no estás mentalizado para ello y optimizas o pones otras cosas por delante, pero que si quisieras te lo come todo. Eso nos encanta todo escucharlo. Y claro que nos lo creemos porque nuestro cerebro es profundamente defectuoso. Sin embargo, este libro te dice, no eres tan inteligente como te crees, porque ni siquiera el que lo ha escrito se atrevería a decirlo. Al contrario, en ese libro me meto desde el prólogo. En el prólogo empiezo diciendo, tío, estoy enfadado contigo y conmigo, porque las cosas que te voy a decir también las hago yo. Los errores que estamos cometiendo como sociedad también los cometo yo. Y las posibilidades de futuro y el mensaje optimista, tengo que ser yo también el primero que empiece a pregonar con él. O sea, tengo que meterme en el mismo ajo. Claro, esto no, hay gente que no le puede gustar, porque claro, estás esperando encontrarte la solución a todos tus problemas individuales y yo te estoy diciendo lo que tenemos que hacer para arreglar los problemas de todos. Esa es la filosofía. Ese es el pensamiento crítico, entender que nuestra función individual puede tener repercusiones. Verán, hay una cosa maravillosa que a mí me encanta. Con esto podemos ir dándole un cierre o seguimos hablando. Estamos llegando al Ecuador. Póngase cómodo. En el libro hablo de algo que me parece fundamental, que es la confianza en los demás. Verán, decía de la Cortina, una filósofa de las pocas vivas maravillosas que tenemos en este país, que dice que la única posibilidad de la ética es la confianza. Confiar los unos en los otros. ¿Y confiar qué es? Fíjense qué cosa más bonita. Confiar es saber que el otro hará lo que tú esperas que haga. O sea, yo invito a Manu Sánchez para que venga a presentar mi libro conmigo.
Porque yo confío en Manu y yo sé que Manu va a hacer lo que yo espero que haga. O sea, va a ser un gran presentador, me va a echar un capotazo cuando lo necesite, se va a reír un poco de mí en el momento adecuado porque es sano que nos riamos de nosotros mismos, esto es necesario, ¿sabes?, para los humoristas y sobre todo para los filósofos, ¿sabes? Pero yo estoy confiando en él. Ahora, cuando él... Sí, dale, si ahora te vas a poner jugo. Y cuando él asume, él lo que hace es responder a mi confianza. La confianza es una palabra de ida y de vuelta, como los buenos cantes del flamenco, de ida y de vuelta. Yo confío en los demás porque yo espero que hagan lo que... Yo sé que van a hacer lo que espero que hagan. Pero ellos cuando me responden, lo que hacen es asumir su responsabilidad, porque responder viene del latín respondere, responder al otro, responder a la confianza del otro. Ahí es donde inmediatamente aparece esta posibilidad. Bueno, pues tenemos que empezar a darnos cuenta de que vivimos en una sociedad que tiene la capacidad de confiar infinitamente más de lo que está haciendo. Y los datos están en el libro. Los españoles ahora mismo confiamos, solo el 30% de los españoles confiamos en los demás, solo el 30%. Y esto es, perdónenme, es una porquería de datos, porque significa que el 70% no confía en los demás. Vico, estamos un ratito, abrimos pero no quiero, te voy a pedir ahora un poquito de brevedad en la respuesta, porque hay 3 o 4 que no quiero pasar por encima. Tú has citado un par de veces a José Antonio Marina, y yo tengo grabado a fuego una frase que a mí me regaló en una entrevista que tuve la suerte de hacerle, y me dijo: Manu, todos dibujamos como aquella vez que dejamos de dibujar. O sea, hay un momento en tu vida, aunque sigas dibujando, pero hay un momento con 2 años, con 5, con 10 o con 20, que ya es un matiz, dejaste de dibujar, así. Exacto. Ese monigote que haces con 12, si ya dejas de aprender y de mejorarlo, el monigote ese para siempre. O sea, te mueres con 98 haciendo el monigote igual que con 12. Con esto igual. Yo lo he extrapolado al humor, por ejemplo. Hay gente que tiene un humor más simplón y un humor más desarrollado o más rodado, y es que creo que todos tenemos el humor de aquella vez que dejaste de trabajar el humor. Todos pensamos de una forma muy parecida a aquella vez donde decidiste dejar de pensar. Crees que has seguido pensando, pero no, dejaste de evolucionar. Y me voy a centrar en un verbo que quiero subrayar de este libro: jugar. Creo que todos jugamos como la vez que decidimos dejar de jugar. Así es. Tú hablas aquí de la importancia de que los niños jueguen en comunidad, en vecindario, en el parque, en la calle, pero ¿cuándo dejamos los adultos de jugar? Cuando empezamos a creernos más importantes de lo que somos, hermano. Esta es nuestra realidad. Y de hecho es muy triste porque el juego va de la mano de la amistad. Decía el bueno de Aristóteles, un hombre que no tiene amigos es un hombre que no puede ser feliz. Y resulta que la amistad es algo que es innata al ser humano, innata. Desde que nacemos estamos preparados para hacer amigos, y que en determinado momento de nuestra vida empezamos a pensar que ya no son tan importantes los amigos. Empezamos a darnos más valor a nosotros, empezamos a ser más egoístas, empezamos a poner cosas por encima, cosas que son muy importantes, como por ejemplo la familia, la relación, no el trabajo, la familia, la relación, y empezamos a apartarnos. Y muchos ponen el trabajo y dejamos de jugar porque dejamos de estar con amigos, porque estando con amigos es imposible dejar de jugar. Yo sé que tú tienes una amistad monstruosa con Rafa, que anda por aquí, monstruosa de toda la vida. Tú nunca vas a dejar de jugar cuando estés con Rafa, aunque tengáis los dos 60 años. Ahí están mis amigos, Paco y Raúl están sentados, y Alberto. Yo siempre que estoy con ellos estoy jugando constantemente, estamos riendo, haciendo unos bromas, chascarrillos. Esos son nuestros juegos. En el momento en el que hacemos que la amistad desaparezca de la ecuación, dejamos de jugar y nos volvemos infelices, pero categóricamente. Y lo que estamos haciendo, y ahora sí me pongo un poquito dramático, permítelo, y no violento, dramático nada más. Lo que estamos haciendo con nuestros hijos es exactamente igual, pero nosotros sí nos dimos la oportunidad de jugar, y a ellos no se la estamos dando. Los tenemos encerraditos en casa, le ponemos un telefonito porque con eso está muy tranquilo y se entretiene la criatura, ¿sabes? Y está muy bien y no nos da por culo, y decimos qué bueno está, no, mi hijo es muy casero. Yo doy muchísimas conferencias a padres y me dicen, pero es que mi hijo es muy casero, no quiere salir a jugar. Yo, eres un desgraciado si dices eso. Tu hijo lo que pasa es que no ha salido a jugar, es que no lo has sacado a jugar. Tú saca al niño a jugar.
Tú déjalo jugando 2 o 3 días en la calle, a ver si después lo puedes dejar encerrado en casa. Ah, claro, con el telefonito sí se entretiene. Quítale el telefonito. Vico, tenemos sociedades donde en las plazoletas hay carteles de prohibido jugar a la pelota. Tenemos uno en el Altozano. En el Altozano hay un cartel que pone prohibido jugar a la pelota. Y hoy me ha encantado, porque he pasado y he visto un padre jugando con el hijo a la pelota en el Altozano. Digo, pues ya está, que se aguanten los del bar. Es que hay que priorizar el juego de los niños. Se le da mucho bombo a la invención de la rueda. La de la pelota no es malota, ¿eh? No es mala, no es mala cosa, pero en este libro en la portada, Que la rueda es para trabajar. claro, pero la pelota es para jugar. No es mejor. En la portada del libro, si te fijas, hay una pelota, pero nadie le echa cuenta y los niños están con el maldito teléfono en la mano. Los niños y los padres. Y, hombre, es que no hay niño con teléfono sin que el padre se lo ponga y la madre y que estén enganchados también al mismo teléfono. Cuidadito, cuidadito con lo que estamos haciendo con esto. Me habrán visto ustedes los medios de comunicación muy beligerantes, como Manu me conoce, promoviendo la universalidad de la prohibición del teléfono móvil antes de los 16 años. Pero es que estoy absolutamente empecinado en promoverlo constantemente. Los niños tienen que jugar. El tiempo de los niños es sagrado, entendámoslo de una vez. Si queremos realmente esa sociedad mejor que todos aspiramos, tenemos que empezar dejando a jugar a los niños, y cuidado, no dejando de jugar a los niños una horita en el parque. No, ustedes, perdónenme, cuando salían a la calle a jugar, ustedes iban al colegio, llegaban a casa, comían como los pollos, salían a la calle a jugar, ¿de acuerdo? Ya los deberes los hacemos en otro momento. Salían ustedes a la calle a jugar, y hasta que no se ponía el sol, o te pegaban un grito por la ventana, tú no volvías a casa. Y cuando te pegaban el grito por la ventana y decía, Manuel, sube a casa, tú decías a tu madre, 5 minutos más. Y te quedabas jugando. Y a la media hora tu madre asomaba la chancla por la ventana. Y tú volvías rápido a casa porque ese fue el primer sistema de educación a distancia de la historia. ¿No? Y decías, para adentro. El juego no es cualitativo, sino cuantitativo. No tenemos que valorar qué bien está jugando mi niño. No. ¿Cuánto está jugando mi niño? No es una cuestión de jugar bonito, es una cuestión de jugar horas y horas y horas. Y jugando, maravillosamente, suceden cosas. De repente el niño jugando tiene mejor psicomotricidad. Y la psicomotricidad es muy importante. ¿Cuántos niños con dislexia conocen ustedes? Miles, ¿verdad? Cuando llevas a un niño con dislexia al médico, al pedagogo, lo primero que te dice es pon al niño a jugar. Porque resulta que la dislexia y la psicomotricidad lateral están íntimamente relacionadas. Cuando lo pones al niño a jugar, de repente el niño aprende a negociar. Tú has tenido que negociar jugando un montón de veces, tío, y yo también. Tienes que negociar, oye, ¿qué jugamos? No, a esto, a lo otro, hasta que al final aprendes también a liderar y decir, no, vamos a jugar lo que a mí me dé la gana, y si no vas a tener un problema. ¿Sabes? Aprender el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, y después algo maravilloso. A ver, ¿ustedes no se acuerdan de entrar en la casa de los vecinos? ¿No se acuerdan de llegar de casa, del colegio, y cuando ibas a entrar en tu casa resulta que no está tu madre y te abre la vecina y te dice, niño, entra para acá, que tu madre ha tenido que salir un mandado, quédate aquí a comer y te quedas a ver la tele hasta que venga tu madre? Hoy en día pasa esto y estamos llamando a la policía. Llamamos a la policía, ¿cómo que es niño de casa del vecino, que es un violador, seguro que es un obseso sexual? Y esto era lo más normal. ¿Y saben qué pasa cuando los niños entran en otras casas? Esto es maravilloso, mano, está en el libro y de verdad, si se quedan con esto yo me voy feliz. Cuando entran en otra casa descubren que a lo mejor la casa es igual que la suya, pero es diferente, huele diferente. Yo siempre me acuerdo de tu madre con esto. Hay perros, y la casa que tiene perros, huele a perro. Claro, huele a perro. Y en tu casa esto es una realidad. Filosofía avanzada. Claro. Aplíquenlo a un montón de cosas. No es que en la casa que hay perro huele a perro. Y esto es verdad, pero esto es mucho más trascendental de lo que se pueden imaginar. Es que los votos hacen falta para aprobar. En la casa que hay perro huele a perro. Y en la casa donde hay perro huele a perro, y donde hay gato, y de repente ves que la tele de tu vecino es mejor que la tuya, y le preguntas a tu padre, oye papá, ¿y nosotros por qué no tenemos una tele tan chula como la del vecino? Y te dice el padre, hijo, la nuestra es mejor, es más sólida. Entonces inventa una cosa, tu padre, ¿qué va a hacer? Y dice, desgraciado niño este. Y entonces resulta, y esto es una anécdota que siempre cuento, porque esta es verídica, mano, no como las de Gandía, esta es verídica de verdad. Yo siempre, verán ustedes, ya ven que estoy bien criado, ¿no? Mi madre me decía, niño, no vaya a pedir comida a los vecinos. Me estoy confesando ahí están mis vecinos sentados. Niño, no vaya a pedir comida a los vecinos,
porque estaba muy feo. Mi madre era la que decía, si te pregunta el vecino qué has comido, tú dile que has comido bistec con carne. Eso solo lo entienden en Andalucía, tío. Esto lo he dicho en Madrid, todo el mundo como, ¿qué? O sea, lo más caro. Total que yo iba a casa de mi amigo Paco, que está ahí, y decía Mariló, ¿David has comido? Porque antes me llamaban David. ¿David has comido? Y yo, claro, ya sabía, ¿no? Si dices que sí, hay menos posibilidades de volver a comer, ¿no? Buscaba... No me acuerdo. ¿Quieres comer? Y yo decía, hombre, si insiste. Ah, perfecto, hombre, si insiste, ¿no? Si insiste. Y entonces Mariló me hacía un bocata de mortadela con aceituna, ¿verdad? El pan de Mariló era el mismo que el de mi madre. La mortadela era la misma, que yo, lo que había. La mantequilla era la misma, pero por alguna razón que todavía no entiendo como filósofo con 48 años, estaba más bueno que el de mi madre. ¿No les ha pasado? Esto es una ley universal, tío. Esto estaba más bueno que el de mi madre. Y entonces ahí llega el aprendizaje a donde yo quiero llegar. Ahí llega la chispa, la inteligencia, el pensamiento. Yo sabía que iba a llegar a mi casa y mi madre tenía rayos X en los ojos. Yo entraba y sabía que había comido, tío. Yo entraba y me decía, ya has comido, ¿verdad? ¿Tú ya has comido? No me acuerdo. Esto me ha pasado ya. Y entonces al final yo decía aquello de, es que Mariló insistió. Mariló es la madre de Paco. Mariló insistió, mamá. ¿Y qué te ha hecho de comer? Un bocata. ¿Y cómo estaba el bocata? Ahí está, ese es el detalle. ¿Y cómo estaba el bocata? Había muy pocas posibilidades. Tu madre te había dicho, a mí no me mientas nunca. Pero esto era un problema. Claro, si tú le decías, el bocata no vale para nada, tu madre te decía, es lógico, esa mujer no sabe cocinar. Pero si hay de ti, como le dijera, estaba más bueno que el tuyo. Pues claro, si te dice está más bueno que el tuyo, tú sabes que el resto de tu vida, cada vez que vayas a casa de tu madre y te ponga un plato de comida a tu madre en la mesa, te va a decir, a ver si te gusta, y no, que te lo haga Mariló, que te lo haga la madre del Paco, ¿no? Y entonces yo decía, mamá, muy X. Y ella, efecto Forer, se creía lo que quería. Sí, yo sé que el mío está mejor, el mío está más bueno. Eso, perdónenme, esto es una explosión de pensamiento. Esto es, ahí hay implicaciones éticas, morales, y os pongo un ejemplo muy básico, pero hay cientos de ejemplos. Y el juego permitía absolutamente esto, entrar en la casa de otras personas, saber cuáles eran las realidades de otras casas, saber que había una casa donde el padre se fue hace muchos años y nunca volvió y aún así pues son felices, o que venía el primo que venía a estudiar, o que estaba la abuela viviendo en casa, porque antes las abuelas vivían en las casas, ¿se acuerdan cuando las abuelas y los abuelos vivían en las casas? Y tú conocías a personas que habían nacido el siglo pasado, tío. Y eso formaba y hacía que los niños entendiéramos el mundo mejor. Los mismos niños que hoy le hemos cagado con los nuestros, ¿eh? Cuidado. Volvemos otra vez al principio de la charla. Nosotros éramos esos niños y al final hemos comprado el discurso que nos ha interesado, que es, somos mejores que los demás, somos más guapos que los demás, mi hijo tiene que ser mejor que los demás, me han dicho que hay que educarlo en competencia, eso será competir, y al final estamos haciendo con nuestros niños lo que después no nos gusta que nos digan que son. ¿Entendemos el sentido de todo esto? Pero es un poquito ridículo, Vico, tanto en cuanto yo veo que, por ejemplo, en las tutorías a todos los padres nos dicen que nuestro niño es muy especial. Uy. ¿Sabes? Ya, yo lo digo muchas veces, digo, los tontos los han quitado. Ahora ya ni tontos. Tontos los han quitado. Ahora son listos pero muy flojos. Y digo, y si no hay niños tontos, ¿de dónde salen luego tantos tontos grandecitos? Claro. ¿En qué momento eso muta, no? Claro. Entonces, pero creo que es como la perversión o la trampa ridícula de que como las tutorías son de uno en uno, Claro. todos nos vamos para atrás sabiendo lo especial que son nuestros hijos, que Y las altas capacidades, ¿eh? que en el fondo es regar el ego de los padres, porque si tu hijo es muy especial será porque los padres son muy especiales. Especialísimo. Y tú aquí hablas de eso, de esa necesidad de ser especial. ¿Por qué? Claro, por el efecto Forer nuevamente. Porque como no utilizamos el pensamiento crítico, permitimos que nos masajeen las emociones. Y lo compramos. Y lo compramos encantados de la vida. Decía el Mundo Today, gran mundo, gran medio. Este titular del Mundo Today, ya saben que es un periódico de coña. Bueno, cada vez cuesta más reconocer que es del Mundo Today. Decía el Mundo Today, el 99% de los niños españoles son superdotados según sus padres. Y esto no se pueden ustedes imaginar lo que se acerca a la realidad. La caricatura de eso el otro día
estaba en un acto maravilloso, estupendo, y intervenía Iñaki Gabilondo y contó una anécdota hablando del periodismo, del sesgo de confirmación, y decía que, estupefacto, había visto cómo le hacían un reportaje a una persona y le preguntaban ¿cuántas provincias tiene Andalucía? Y decía 10. Ajá. Y le dice la reportera, usted son 8, y le digo, esa será tu opinión. Claro, al final estamos viviendo un poco ese sentirnos tan especiales, claro, tantos seres de luz, y el universo conspira para ti y por ti, que al final tú crees que lo que tu verdad es absoluta y es la verdad. Tú decías antes que el secreto está en confiar en el otro. Pero tú aquí también apuntas en este libro que lo de otro a veces también ha sido casi un insulto. Ha sido un insulto, sí. La otredad. La otredad ha sido un insulto. Y es que lo hemos tomado como la otredad como aquello que no me pertenece. Y esto es muy interesante. Hablar de lo... Esto es un término filosófico, ya a estas alturas cuesta hablar de esto, ¿no? Pero hablar de lo otro, de la otredad, es muy interesante porque cuando te operan, como te han operado a mí, a ti, a mí... Varias veces. Llego heridas de torero en cuerpo de picador. Eso está bueno. Pues cuando te quitan, por ejemplo, a mí me quitaron la vesícula, gran vesícula biliar, imagínate, ¿no? Cuando me quitan la vesícula biliar y te la echan en un bote, eso ya tú no lo ves como tuyo. No me da pena porque me han quitado un huevo, ¿sabes? No me da pena. ¿Te lo enseñaron? ¿Te lo enseñaron? ¿Te lo enseñaron? Te lo prometo. Y ahora dice que me van a quitar un riñón. Digo, yo quería ir para Blas Infante y voy para Blas de Lezo. Me han cambiado de Blas ahí en 7 u 8 operaciones a corazón abierto. Por cierto, esto no entremos ahí porque han quitado el testículo, pero la bolsa la han dejado igual. La bolsa escrotal, sí, ¿no? Y ahora parezco un Sharpei y los perros esos... Los perros, que parece que tiene una talla más de pellejo que de perro. Me cambia mi mujer de sitio como a los gatos por el pellejo que sobra. Que parece que me duele, pero no, me va cambiando. Le quitaron la vesícula biliar. Y cuando lo... Ahora, ¿cómo retomo yo esto para hablar de la otredad? Desde la superioridad física que eso era. Claro, imagínate. Al final, cuando ves algo tuyo fuera de ti, no lo sientes como tuyo. Lo ves... Depende. Era mi huevo, ¿vale? Tú siempre, bueno, aquí no hay que decirlo, lo decimos luego. Tú siempre tienes una anécdota de las cosas de los grandes que me los cortado encima de Sí, una bueno, mesa. esto es otra discusión que nos viene bien a nosotros, que igual no es el momento. Lo cierto es que sí, lo otro siempre lo vemos como lo que no es propio a mí, y siempre lo vemos como algo negativo. Y de hecho, es cierto que hay una cuestión antropológica con respecto a eso, ¿no? La democracia griega se basaba en que votaban los que no eran los otros. Exactamente. Los otros no votaban. Los otros no podían votar. ¿Y quiénes eran los otros? Eran unos otros muy amplios, ¿eh? Eran las mujeres, eran los extranjeros y eran los esclavos, incluso los artesanos más básicos, esos eran los otros. Eso no era el nosotros. O alguno no lo ha puesto otro al partido porque no se le ha ocurrido. Exactamente, en cualquier momento se lo zumba. Sin embargo, la palabra en español, y esto es muy bonito, en otros idiomas no, pero en español, que tenemos una lengua maravillosa, y esto no me cansaré nunca de repetirlo, aquí falta nuestro gorrilla. Aquí falta el gorrilla. Nuestro idioma es maravilloso, y cuando utilizamos el nosotros en inglés es una porquería, ¿no? El we o el us, ¿no? No, cuando utilizamos el nosotros en español es maravilloso. Nosotros es la mezcla de dos palabras, nos y nos. No se lleven ustedes engaños, significa un yo majestático. No explico la historia, pero acuérdense que los reyes firmaban nos, rey de Castilla, esto venía de una cuestión romana muy antigua, nos y otros, o sea, yo con los otros. Nuestro nosotros, el nosotros del español, es el único nosotros abarcativo realmente del otro y del yo en una sola palabra. O sea, y verán, decía Wittgenstein, perdónenme la cita y el nombre del alemán, decía Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. El lenguaje en español es tan amplio y tan rico que hace que nuestro mundo sea mucho más amplio y rico. Estos we ingleses, estos us ingleses, son absolutamente deleznables porque aparta todo hoy y no mete al otro dentro de nosotros. Nosotros sí lo hacemos, el español sí lo hacemos. Estamos preparados por nuestro lenguaje, que es el que rige lo que pensamos. Nadie puede pensar sin lenguaje. Por lo tanto, los españoles tenemos una forma de pensar que los alemanes no pueden tener, porque nuestro lenguaje es diferente al alemán,
Nosotros tenemos la capacidad de incluir al otro dentro del yo. Si no aludimos al lenguaje, estamos faltando el respeto a nuestro idioma y a nuestra esencia como españoles y como hispanohablantes, no como españoles, como hispanohablantes. Tenemos las herramientas, por tanto, para arreglar cualquier situación que queramos, pero requiere de pensamiento crítico, requiere de filosofía y de reírnos más de nosotros mismos, hermanos, de no creernos tan importantes, cojones. Yo creo que eso es importante. Pues me parece un cierre perfecto. ¿De qué va Era de Idiota? Pues de nosotros. De nosotros. Va de ese nos y de los otros. Correcto. Esto no es una sentencia, no es que estemos en una era de idiota, es que tengan mucho cuidado. Esto es una alarma, esto es un aviso convertido en un libro maravilloso con una lectura estupenda que os va a invitar a pensar. No apto para flojos, vagos, para eso ya están ahí los libros de autoayuda, los almanaques y los sobres de azúcar. A eso es lo que hay que aspirar, ¿eh? Libro escribe cualquiera, a sobre de azúcar solo llegan los elegidos. Pues esto lo editas tú, pero el libro al sobre de azúcar te tienen que poner. De eso va esta era de idiota. Creo que es un aviso navegante maravilloso. Y esto está escrito por un filósofo, por un divulgador, por un comunicador, por alguien muy sensible, por un pensador y por un padre. Correcto. Porque esto va mucho de que se convierta en manual para ser y para ayudar a ser. Correcto. Yo creo que probablemente empiezas reconociéndote como padre y terminas volviendo a reconocer, cierra la elipsis, de que esto va de intentar darle herramientas a tus dos niñas. Así es, así es. Así que bueno, pues ya saben de qué va un libro de un filósofo y si tienen miedo, el libro está escrito en el mismo idioma que me han escuchado este rato. No se van ustedes a encontrar estas palabras rebuscadas y complicadas, aunque se hablen de temas altos y excesos. Manu, muchas gracias, tío. Gracias a ti, es un placer. No sé si apetece alguna pregunta, algún comentario. Me parece más que oportuno que además de nos, hagamos que lo gregario, que lo comunitario tenga voz y voto y que en este Ágora maravilloso. Yo creo que tiene una acústica este teatro estupendo. Si alguien tiene alguna palabra, algún comentario, alguna pregunta, si no, pues vamos por zanjado. Ahí hay una mano donde la palabra subida a escena. Ahí hay una mano. Buenas noches. Levántate, por favor. Para no levantarse, ¿eh? He visto el tonito de él. De profe chungo, ¿eh? Al principio de la ponencia he hecho mención a Aristóteles y a la ética como los mecanismos para que tengan efectos más inmediatos para finalizar con la idiotez. Pero yo pienso que quizás la idiotez va más rápido o se posiciona por encima de lo sensato. Entonces, me gustaría saber que nos dijeras qué herramientas podemos utilizar como sociedad para que la idiotez no se posicione sobre la no idiotez. Maravilloso. Por otro lado, considero que todos los que estamos aquí no nos consideramos, después de haberte escuchado, idiotas, sobre todo que conocemos a nuestros vecinos, pero no, digamos, nos podemos considerar idiotas por dejar que los puestos de poder o los puestos que tienen repercusión social estén en manos de idiotas. Qué buena pregunta, ¿eh? La reproducimos para que la tomen los compañeros de los medios y por si no la han escuchado. Han sido dos preguntas muy interesantes, muy bien formuladas, pero no estropearlas. La primera, pensamiento crítico e idiotez. La idiotez me parece más fácil de consumir, parece que va más rápido. ¿Cómo hacer que el pensamiento crítico acabe ganando terreno? Y la segunda, no nos consideramos idiotas los aquí presentes porque hemos hecho el acto de que nos apetezca hablar de filosofía, estar con un libro que nos pone este reto, pero somos idiotas al permitir que haya idiotas que incluso tomen responsabilidades políticas que recordemos que nos representan. Exacto. Bueno, pues vamos a por la primera. Me pides herramientas y soluciones. Bueno, pues las herramientas y soluciones son muy sencillas y siempre han sido las mismas. Hablemos con los demás, por favor, hablemos más. Yo sé que decir esto en Andalucía suena paradójico,
porque somos la región de España, quizás de Europa, que más habla. El clima nos lo ha permitido y tenemos esta variedad dialectal, que diría nuestro amigo. No, no me saques ese tema que te enciende. No, hombre, que tengo una cosa yo con la Virgen de Consolación que alguna vez he contado. Es que mi madre es la que más charla de Europa, es mi madre. Y se atascaba un poquito de chica, por lo visto, se tartamudeaba y no hablaba seguido. ¿Y le trajeron aquí? Vino mi abuela a pedir consolación. Y yo siempre recuerdo a mi abuela diciéndome, tenía que haber caído en el pollete de consolación. Me tenía que haber abierto la cabeza entrando en consolación. Así que, en el fondo, gracias, porque yo he pagado la casa y el coche gracias a lo que charla mi madre. Gracias, Utrera, por haberlo hecho posible. Bien traído, muy bien traído. Hay que hablar más, de verdad, y hay que hablar con los vecinos y hay que hablar con todo el que se nos presente por delante. Hay cosas, decía un buen amigo que falleció ya hace tiempo, Antonio Escotado, decía, la riqueza de un pueblo no se mide por su materia prima, se mide por su educación. Esa es la riqueza de un pueblo. Y nosotros hemos sido ricos y somos ricos, hay que reivindicar esa riqueza. Y nuestra educación es charlar, dar los buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todas las mañanas cuando salgo con mis hijas al colegio, las llevo de las manos allí en mi calle y paso una esquina y tengo un par de ancianos, Manolo e Isabel. Isabel está impedida ya por la edad y todos los días vienen a lavarla y tal. Manolo e Isabel siempre están en el balcón y es obligación de mis hijas con 5 años, a voz en grito, yo sé que hay gente que le puede tocar las narices, pero a voz en grito decir, hola Manolo, hola Isabel, y 3 pasos después le dicen adiós Manolo, adiós Isabel, y cuando paramos en el paso de peatones para pasar y pasar al colegio Alcoca de la Piñera, da las gracias a los coches que se han parado, es su obligación, pero coño, da las gracias, que hay muchos que pasan y no se paran aunque sea su obligación. Rescatemos cosas tan sencillas como esa, entremos en un bar y digamos, muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué se desea? Así, preguntemos a los vecinos cómo están, qué les pasa. A mí me molesta mucho que en determinadas partes, no solo de Utrera, sino de cualquier sitio, por el hecho de vivir en una casa buena, ahora ya ni siquiera nos miramos, tío. Vamos todos de perfil. Esto es imposible. O sea, yo tengo un término filosófico que hasta ahora a lo mejor lo puedo usar aunque a mi mujer le vaya a molestar. Se llama el paloculismo. Tú lo has entendido, ¿verdad? Paloculismo creo que etimológicamente se me ocurre. Exactamente. Pues va por ahí. Del griego, espero. Claro. Va por el griego. Es bastante sencillo entender que todos los que vivimos en una misma zona tenemos más o menos lo mismo y no tenemos por qué creernos más que los demás. Y tenemos que prestar atención a los demás. A mí me encanta estar en el parque con mis niñas y saber cómo se llaman todos los niños. Y saber cómo se llaman sus padres. ¿Y a qué se dedican? Aquí hay padres de esos niños que les he dado invitaciones para que vengan y estén aquí compartiendo de este momento. Eso es el inicio de la toma de conciencia como ciudadanos. Y esto es fundamental. Tú no puedes confiar en alguien que no conoce, para empezar. Y una vez que tú ya conoces tu medio, ya puedes confiar en el medio. Y ojo, confiar en el medio es el primer y fundamental paso para tener una sociedad sana. Las sociedades más sanas del mundo, democráticamente hablando, en contra de la corrupción, más inteligentes y más felices, son aquellas en las que más se confían. Y España no está a la cabeza, ¿eh? Está a la cabeza un sitio desagradabilísimo, que es Finlandia, lo que decíamos antes. No, tú estás en coñadillo con Finlandia. No, tío. A ver, tío. ¿O estás en Utrera? A mí me da coraje, Guillo. Pues busca allí, busca. Y a mí no me enfada Finlandia, pero me da mucho coraje, tío. Y tú puedes decir a las niñas, hola, Strumfelskanker. Adiós, Strumfelskanker. Con 7 dieres y 4 circunfleos. Y muerta de frío. ¿Verdad? Esto no tiene sentido. ¿Cómo nosotros podríamos tener los mismos niveles de confianza que Finlandia y seríamos el país perfecto? Aquí hay datos sobre eso, sobre esos estudios sobre confianza. Habla y publica uno de México, donde incluso en los países donde más se confía, como México, Portugal, se comprueba que ha ido decayendo. Ha ido decayendo totalmente. Y además decayendo a estos niveles miserables. En México tan solo el 15% de la población confía en los demás. Y hay una estadística que está al final del libro que es lamentable, porque la gente dice, Vico, es que como está la cosa, que hemos nombrado antes, ¿te acuerdas? Como está la cosa no podemos confiar en los demás. En el libro hay una estadística demoledora que explica todo lo contrario. A medida que vamos dejando de confiar en los demás,
los índices de criminalidad aumentan. Ojo, repito, a medida que vamos dejando de confiar en los demás y vamos abandonando las calles, abandonando las plazas públicas, abandonando los espacios de juego, encerrándonos en casa, los índices de criminalidad aumentan. Y aumentan porque le estamos brindando la plaza a los malos. Y no, si tú ves una bicicleta con 3 pitones y dices, no la está mirando nadie. Pero si la dejas suelta, yo diría, yo no la cojo, seguro que le ha dicho a los vecinos, echarle un ojo a la bicicleta. Claro, claro. Pero yo, está ahí suelta, no me la voy a llevar, ¿no? No me la llevo porque en cualquier momento aquí me va a caer. Vico, Pero quiero contestar a la pregunta. No somos idiotas, pero estamos votando idiotas. ¿Sabes qué es lo peor, tío? Lo peor es que muchas veces no nos damos cuenta. Porque hay un refrán, es que este refrán es muy bueno, no es mío. Hay un refrán oriental que dice, el camino del mal va en línea recta, el camino de lo bueno es un camino sinuoso. O sea, en la vida virtuosa, la vida filosófica, la vida del pensamiento, no es una línea recta, la línea recta es lo más fácil. Vico, perdona, los bulos corren como la pólvora. Porque van en línea recta. Y la rectificación del bulo se pierde. Desaparece es decir, por completo. 7.000 muertos van a aparecer en el subterráneo, no sé dónde. De momento, cuando hemos entrado, no había ninguno y han puesto un tuit, perdón, me alegro de haberme equivocado. Hombre, no puede ser tan rápido, ¿no? Claro, así lo no. otro corrió como la pólvora y creó opinión. Exactamente. Entiendo y subrayo que el mal va en línea recta y es que es más difícil, es que genera más compromiso el no querer pertenecer a una era de idiotas. Y yo tengo una pregunta. Tenemos que ser tenemos que reconocer que igual somos un poquito idiotas todos. Por supuesto. Porque decir, como estamos aquí no somos idiotas. ¿O no? Es que a lo mejor siempre pensamos que el idiota es el otro. Mira. Nunca somos el idiota nosotros. Sí, a lo sí, mejor sí. también va un poquito decir, oye, pues a lo mejor Yo también el más peco. idiota no, pero a lo mejor somos todos un poquito idiotas. Cuando empiezo a escribir el libro, en el prólogo, una de las primeras cosas que tengo que reconocer, el prólogo se escribe, aunque la gente no lo sepa, al final. Cuando ya has escrito el libro, entonces escribes el prólogo. Y cuando escribo el prólogo, no puedo hacer más que otra cosa que meterme dentro del saco de todo el mundo. Porque, y créanme, esto lo he contado una vez, pero la gente no lo llega a entender. Escribir un libro como esto es muy traumático. Y es muy traumático porque voy desarrollando ideas que quiero que sean mentiras, que quiero que no se cumplan. Pero empiezo a investigar y descubro que tengo razón. Pero es que me encantaría pensar, yo soy optimista crónico, ¿no? Sí. Me gustaría pensar que esto va a ser útil para la sociedad. Por supuesto. Creo que es la gran labor pública y social del filósofo a día de hoy, que debiera haber uno en cada empresa, uno mínimo en cada empresa, en cada ministerio, en cada institución, porque sois los que os dedicáis a pensar y a sacar conclusiones y a hacer preguntas. Es que como todo el que lo lea piensa que el idiota no es él, es otro, no se lleva deberes. No. Entonces, si cada uno que lo lee piensa que el idiota es el otro, ninguno vamos a intentar de ponerle un poquito, ponernos las pilas e intentar cambiar un poco el rumbo, ¿no? No sé si es tuyo, perdona, sí. Vico, no sé si es tuyo, que hacías una pregunta en alguna charla, en una ponencia de las que te he escuchado muchas y más que pienso escucharte, decías, era algo así, ayúdame, ¿quién crees que el más tonto es el que está al lado? ¿Cómo era La eso? pregunta era esa pregunta era de 2 pares de cojones. Yo le hacía la pregunta al público y la pregunta era muy sencilla. ¿Quién cree que es más listo que el otro, ¿no? O sea, ¿quién se cree especial? ¿Quién se cree...? Todo el mundo se creía especial. Sí, no levantaba la mano a nadie, pero era como, ¿quién cree de verdad, y piénsenlo, que es más listo que las 2 personas que tiene a su lado? Claro. ¿no? Y al final tú no levantas la mano a nadie, pero les ves las caras a la gente y es como, hostia, pues yo en el fondo lo que digo más. ¿Sabes? Y solo uno lleva razón en todo el teatro, ¿sabes? Pero en el fondo pensamos un poquito que somos todos más listos que el que está al lado. Decía Nietzsche que la filosofía no se tiene que hacer con una pluma, sino con un martillo. Yo le aseguro que el que se lea el libro, perdónenme, se van a sentir un poco idiotas. Porque era necesario eso. Era necesario que todos tenemos que pasar por ese Rubicón, todos tenemos que pasar por ese trance de reconocer que en muchas de nuestras actitudes, que en muchos de nuestros modos, actuamos como idiotas, porque aunque no nos creamos idiotas, el hecho de delegar en terceros, que después reconocemos que son idiotas, perdón, esa culpa es nuestra. Esa culpa es nuestra. Pero es que, claro, tampoco queremos ser los que están participando que lo haga otro. Eso que lo haga otro. Bueno, pues ahí es donde viene el problema. Y Aristóteles nos dice, no, otro no, tío. Todos, hagámoslo nosotros, ¿no?
Yo espero que no le hayamos hecho caso a Vico, que dice aquí una frase que yo me apunto, que el aburrimiento es la madre de la creatividad. Nuestros niños que jueguen mucho, los adultos juguemos también mucho, pero se está perdiendo lo de aburrirse, no nos permitimos aburrirnos. Sí, y además parece que los padres nos sentimos culpables cuando nuestros hijos nos dicen, papá, me aburro. Y ahora tenemos que ir como locos buscando qué coño le ponemos al niño por delante para que no se aburra. Cuando la mejor frase es aquella frase de papá, me aburro. Pues desabúrrete. Me han devuelto a la infancia con échate en agua. Échate en agua. Claro, tío, te aburre. Pues tú no tienes amigos, niño. Pues vete con tu amigo y verás cómo te desaburres rápidamente. Creo que el mejor consejo, no lo dice Aristóteles, pero sería el mejor. Eso dices tú, que no es malote tampoco. Exacto. Queridos, esperamos que en este ratito, aún llevando la contraria a Vico, no os hayamos aburrido, sino todo lo contrario. Y, queridos, hemos vuelto a conseguirlo. Nos dijeron que termináramos a las 10 y lo hemos clavado. Vale, no, David Pastor, Vico, Era de Idiota. Léanlo, disfrútenlo. Esto es un gran paso para una sociedad mucho mejor. Gracias, querido Vico. Por favor, sonrían. Por favor, que os conocemos. No más de 3 libros por cabeza, ¿eh? Por favor, tampoco hay que... Bueno, no, que haya para todos. Salgo final. Muchas gracias.